Está lento el tema, espera que no Sí, me... sí, sí. Incluso a vos también por ahí se te flashea la voz. Se ve que. Ahí está. Ahí, ese tema de conectividad a nivel local. Sí, sí. La asistencia ya está habilitada, me están preguntando, chicos, así que tienen una hora para poner la asistencia en el entorno. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco, bueno, gracias Omar también como siempre colaboramos y por la invitación. La idea sería abordar lo que dijo Omar, es la etapa después de los sistemas de cría, la etapa de invernada, digamos que es donde finaliza con animales que entran en condición de faena, o sea, para ser comercializados en, digamos, en los distintos, digamos, canales de comercialización que tenga, digamos, un país. O sea, podemos decir que, por ejemplo, si uno analiza, hay una diversidad importante de modelos con respecto de algunos con mayor inclusión de forrajes, o sea, de sistemas pastoriles, a modelos con exclusivamente uso de granos. Pero en definitiva, una de las cosas que nosotros vemos es que la fortaleza que podemos tener a nivel profesional, de trabajar en lo que son los modelos productivos, nos falta muchas veces quizás la mirada o por lo menos controlar lo que pasa sobre los productos que generamos, especialmente lo que es a nivel de faena, abocándonos a los distintos niveles, a los distintos mercados, o sea, en función al tenor grasa, a veces con los procesos que se certifiquen, indudablemente los sistemas de invernado, o sea, las empresas productoras, digamos, que como se dice, ese tipo de carne o los biotipos, permiten muchas veces agregar valor o diferenciando atributos. Ustedes podemos decir que muchas veces la invernada, algunos piensan que arranca en el momento del destete. Yo creo que, o sea, uno podría plantearse hoy que todo lo que es la invernada consta de dos etapas. Una etapa que básicamente es lo que se llama la recría como tal, que es el proceso donde el animal, o sea, tiene una etapa de desarrollo, crecimiento, y después tenemos una etapa de terminación, que es donde se alcanza el engrasamiento para poder ser comercializado, o sea, llegar a una condición de faena. O sea, ningún animal, digamos, que tenga determinadas características con respecto al tenor graso, por debajo de los niveles permitidos, generalmente pasa a un destino, que una puede ser consumo como carne fresca, como tal, y si no pasa sea todo lo que serían productos termoprocesados, con lo cual su valor disminuye. Por eso es lo esencial de llegar a tener un animal, digamos, con un nivel de engrasamiento óptimo. Sumado a eso, también la grasa, muchas veces hablamos del poncho que tienen los animales, les sirve para, digamos, cuando tiene que estar la carne mucho tiempo, en el caso de las media res, en las cámaras, como protección para que la acción del frío no rápidamente se oxida y deteriore la calidad de la carne, donde la carne se torna más oscura y la percepción por el comprador o el consumidor es como que es un animal duro o viejo. Entonces, yo le diría que hoy más que nunca ya lo habrán visto quizá en la parte de cría, lo que es, hoy se está trabajando mucho en líneas de investigación, en todo lo que es la programación fetal, en los animales, digamos, desde las ondas de crecimiento, tanto de la miogénesis como la adipogénesis, que digamos se inician desde el claustro materno. Y también una de las cosas importantes, sabemos que una vez que ese ternero nace, tiene, digamos, una alta injerencia, por ser monogástrico principalmente, dentro de los primeros, supongamos 60, es casi exclusivo, los primeros 60 días de vida. Entonces podemos decir que actualmente los esquemas, digamos, productivos, donde se hacen destetes a temprana edad, destete, por ejemplo, estamos hablando de destete precoz,
donde ya a partir de los 60 días se separan de la madre y ahí comienza toda una etapa, digamos, de recría hasta lo que se llama la etapa de terminación, que son los últimos 40, 60 kilos que un animal recibe para la condición de faena. Ahí figura la terminación de los 360 kilos. La terminación, por ejemplo, si uno habla de un sistema intensivo que tiene un tope de faena, o sea, un límite, perdón, de faena hoy de 300 kilos, 320 kilos, ¿qué hace? El animal empieza en la etapa de terminación alrededor de los 260 kilos, 270 más o menos. Y en el caso, cuando estamos hablando de hacienda pesada, con mayor o con destino de exportación, normalmente la terminación arranca alrededor de cerca de los 400, 380, 450 kilos, o sea, por animales que se faenan con 420 kilos, o algunos que están por encima, llegando arriba a los 500 kilos. Y uno pregunta, dice, ¿por qué tan pesado? Y bueno, el tema es, básicamente está, porque lo que veíamos la última foto, los estándares ya están fijados, prefijados en el comercio mundial de carne, con lo cual, en función al estándar, uno va a calificar o tipificar cada producto, con lo cual hay un lomo tiene un estándar, o sea, no es que puede entrar todo de un animal joven y un animal adulto, tiene que tener determinado peso, por ejemplo, tiene que tener casi 2,5 kilos. Si el lomo de un novillo, por ejemplo, que pesa 600 kilos, pesa casi 3,5 kilos, el resto se corta y va todo lo que es carne picada. Entonces también eso atenta contra la cadena, porque hacer ese medio kilo, 1 kilo de lomo adicional, implica también un costo y una duración del proceso. Cuando hablamos básicamente de invernada, lo que les decía, o sea, acá tenemos dos etapas que son complementarias y sucesivas, que es el desarrollo y el crecimiento. O sea, no sé si se acuerdan lo que es el desarrollo y lo que es crecimiento. O sea, uno hace injerencia a los cambios, o sea, digamos, el desarrollo con respecto a los tejidos, tejido nervioso, muscular, óseo, tejido graso, y otro es a la proporción que va teniendo las variaciones dentro de los tejidos. O sea, un animal cuando nace quizá tenga un 70% de agua en su contenido, donde llega a la faena adulto alrededor del 50%. El contenido graso puede ser menos del 10% y para faena debería tener cerca del 20%. Entonces esas proporciones es lo que va haciendo. Indudablemente que en la etapa de crecimiento se está dando por una hipertrofia, o sea, por un aumento de tamaño de las masas musculares principalmente. La etapa de invernada dentro de lo que es el sector primario es el último eslabón, o sea, el primero de la cría, después sigue la invernada, para desde ahí pasar a lo que es la etapa industrial, o sea, la etapa secundaria, podemos decir, digamos, con respecto al tema todo lo que es y acercarlo al consumidor. Otra de las cosas importantes es que la invernada como tal puede ser, digamos, se pueden trabajar con distintas categorías. Podemos hablar de todo lo que son descartes de los rodeos de cría, de las vacas, los toros, todas las categorías improductivas como puede ser la vaquillona, toritos que se descartan por cuestiones, digamos, supongamos de fertilidad, cuando antes llegar a ser reproductores para ser comercializados. Y después tenemos todos los productos que es propio de la cría, como puede ser la hembra y los machos, esos terneros que se generan para, digamos, llegar a abastecer los determinados mercados. Una de las cosas importantes es que los sistemas, digamos, se puede trabajar tranquilamente, de invernadas de sistemas pastoril. Provincia de Buenos Aires tiene un fuerte sesgo, digamos, muchas veces. Hoy ha quedado una zona núcleo, principalmente zona cerca de Villegas, donde, bueno, hay Añil, en la Pampa, en Santa Fe, la verdad, lo que teníamos dos pulmones muy fuertes de invernada ya prácticamente han desaparecido, producto de la agricultura que ha corrido la frontera. Y después tenemos, sí, unos esquemas que ya son, digamos, podemos tener la mayor eficiencia biológica que es a través de los engordes a corral, a través del uso de los granos, o sea. Con respecto al tema de siempre, por lo menos normalmente la invernada, hacer un negocio generalmente que puede tener una velocidad distinta a lo que es la cría, termina siendo mucho más rentable, dependiendo del modelo y el sistema productivo,
pero también es sensible para aquellos productores que salen a reponer terneros en función a la relación compra-venta, para aquellos productores que usan mucho componente grano, en la relación, por ejemplo, insumo-producto, cuántos kilos de maíz necesito para tener un kilo de carne, o sea, en este momento ustedes vieron que ha incrementado el tema del valor de los granos y normalmente en la carne ha quedado bastante estable, en esa brecha, digamos. Otra cosa es que también, en función a la velocidad y a los recursos utilizados, podemos hablar de algunas invernadas que pueden ser, generalmente dependiendo de la categoría también, de 4 meses, 3 meses, o sea, de 90 días a 120 días, como aquellas que pueden durar entre 3, 4 hasta 5 años. Indudablemente, cuanto más duración tiene, estamos hablando de bajas ganancias de peso en el proceso, y sumado a eso también, que por ejemplo hoy, todos los animales que pasan, por ejemplo, arriba de los 600, 650 kilos, las industrias están castigando, ¿por qué? Porque, lo que le decía recién, generan excedentes, digamos, lo que se llama el trimming, que es la carne picada, con lo cual eso no tiene el valor de los cortes. En la misma mano de obra, digamos, enlentece mucho el proceso, digamos, dentro de lo que es el circuito de la faena, con lo cual las industrias, digamos, por ahí también asumen más desperdicio en relación al producto, al valor que están pagando. Por eso en algunos casos no lo están recibiendo y en otros casos, digamos, hacen castigos, digamos. Amado, Fíjense, para que ustedes tomen dimensión. Sí, sí, Omar. no, te quería preguntar, bueno, si conocés, vos hablabas de sistemas largos, de más de 3, 4 años, hay un planteo de invernada de base pastoril ahí, pasto natural, en la zona de los humedales, no sé si lo conocés. ¿En qué La lugar? zona de allá, en la zona entre Guillemina y Olmos, por allá. ¿Vos decís Los Amores? En Los Amores, perdón, sí, Los Amores. Sí. ¿Esos son, lo conocés? No, a ver, o sea, las regiones ganaderas, digamos, tienen a veces ambientes que son realmente privilegiados por el punto donde hay una muy buena productividad de forraje, indudablemente va a depender del nivel de precipitaciones, y donde los costos prácticamente son nulos, que en el caso que vos decís, ahí en Los Amores tenés un ambiente productivo que vos podés sostener ganancias de peso similar a una pastura de alfalfa, donde en una, bueno, tenés un costo de casi 20.000 pesos por hectárea, supongamos que te dure 4 años, y ese pastizal no lo tenés que asumir, No, y para sí, sostener sí. esa ganancia de peso. El único problema es que esos ambientes normalmente son más sensibles tanto a excesos hídricos como a déficit hídrico. Pero son ambientes, la verdad, que existen, como puede ser también el caso de algunas de las islas. Hay lugares como, por ejemplo, todo el cordón del Albardón que tiene Entre Ríos, muy bueno, desde el punto de vista productivo. Hay zonas, por ejemplo, allá en la parte de Corrientes, también ahí en el humedal, como vos decís, en las zonas, por ejemplo, de lo que es del NOA, hay una parte de la parte húmeda ahí en la parte de la Ishi, en Formosa, también es muy bueno. O sea, hay lugares que realmente tienen un privilegio. No son grandes extensiones, con lo cual el que tiene un predio dentro de ese ambiente o esa región o ecorregión, realmente puede armar un sistema de invernada de base pastoril, digamos, realmente eficiente, con una buena estrategia, digamos, sostener altas ganancias de peso a lo largo de lo que dure. Con lo cual, vos normalmente podés hablar de comercializar novillo en 2 años, 24 meses, más o menos. Sí, sí, Si, sí. si te acompañan las inclemencias, si no se te puede ir a 3 años. Sí, eso es lo que tiene, eso es lo que tiene su Una de las ambiente. cosas importantes, fíjense que un poco, y haciendo un comentario de lo que decía Omar, es que donde estaban anteriormente, estamos hablando quizá 20 años atrás, fácil, capaz del año 97, 98, los ambientes, digamos, por ejemplo, acá lo que es en la zona de Pilar, Villa Trinidad, Rufó, acá en Santa Fe, tenía un pulmón muy grande de invernada. Por algo Santa Fe nuclea los 12 frigoríficos exportadores más importantes del país. O sea, el 80% de la exportación de carne sale acá de los frigoríficos de Santa Fe. Entonces, ustedes ven, fíjense que indudablemente tenemos acá una competencia
que tanto en el caso, bueno, por ejemplo, en el caso ahí, a partir del 2003 empezó a haber un crecimiento. Fíjense que la soja antes del 2003 no pasaba los $140, y miren este crecimiento constante que llegó a tener arriba de $600. Entonces, generalmente el uso alternativo digamos, del suelo, con lo que implica entre la inversión necesaria por hectárea, entre lo que es hacer una hectárea de soja y hacer una hectárea de un planteo de invernada, es casi una relación 8, 9 a 10. Entonces un productor, lo que le decía, quizás haciendo 100 hectáreas de soja, perdón, de un planteo de invernada, puede hacer 1000 hectáreas de soja. Entonces cambia también un punto de vista la escala. Y fíjense los márgenes que, por ejemplo, en la agricultura va a depender igualmente de las condiciones climáticas, pero la variable precio tiene estos ciclos, como por ejemplo ahora estamos dentro de otra alza de precios, hay que ver cuánto dura. Acá, por ejemplo, ha durado un par de años, lo cual hace que a veces, por ejemplo, del 2003 hasta el 2006, en el caso del gobierno de Kirchner, cerró las exportaciones. En el caso del 2011 tuvimos lo mismo, y ahora volvemos a tener el mismo ciclo. O sea, medio como que una película repetida, en el sentido de que, digamos, el incremento de los granos, principalmente lo que es maíz, hace que incremente los costos de producción, tanto para la carne como para, digamos, para el caso de la propiedad de leche, y hace que el desplazamiento de actividades ganaderas y actividades agrícolas. Donde también hay otra cosa acá que son extra del sistema productivo, que podemos decir el tema de la mano de obra, muchas veces el tema de los servicios, el tema de financiamiento, etcétera, hace que muchos productores tiendan a, no hay sucesión en las empresas, etcétera. Pregunto, ustedes fíjense que estamos en este momento, o sea, dentro de lo que son suspensiones de las exportaciones, o sea, a los productores, ¿eso solamente afecta a los productores dedicados a la actividad ganadera, o sea, ganado de carne, o lo puede afectar en el caso del ganado de leche? El de ganado de leche también por los descartes que tienen de vaca cut, por ejemplo. Por todo lo que es vaca descarte, el ganado de leche tiene lo que se llama, para determinar los costos, sería el recupero. Entonces, digamos, al caerse prácticamente, estos días cayó más de 20 pesos el kilo, y eso, digamos, obviamente, digamos, cuando vos tenés más recupero por venta de productos secundarios, como la carne, como le puede pasar a la apicultura, cuando venden colmenas, reina, propóleo, eso sería todo recuperos. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno va a determinar el costo unitario, del costo total que implica hacerlo, le deduce el recupero, y eso por la productividad, en caso de miel o de carne, o litro de leche, te quedaría ¿cómo es? El costo unitario. Entonces, indudablemente, para los tamberos principalmente también fue un problema esto en este cierre con esta caída de precios. Y bueno, y un horizonte incierto, entre comillas, donde una combinación explosiva, donde los granos siguen aumentando, digamos, de manera sostenida, y bueno, no sé, hay que ver qué va a pasar con respecto al tema del mercado del precio. Lo que pasa es que también es la realidad. Argentina en el mercado mundial de carne es un jugador insignificante, se acuerda que lo vimos en la primera clase, el 4 o 5%, pero generó importantes disturbios al haberse retirado, principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos derivó mucha carne para lo que es China, para arreglar acuerdos, y hizo que aumente casi $2.000 la tonelada en el mercado y en Estados Unidos. En Brasil el otro día también, y Uruguay, lo veían que era un problema, porque realmente todo esto perdía credibilidad como Mercosur, como bloque, y con lo cual entonces no da ninguna garantía. Quizá Argentina el mes que viene volvamos a aportar, una de las cosas, un serio problema es la credibilidad que uno tiene para afrontar, digamos, negocios. Entonces, que eso es lo que no le gusta a los restaurantes, que de un día para el otro no pueda contar con determinado corte, digamos. Así es. Y esto, fíjense, era cómo los sistemas fueron cambiando de manera gráfica, es ver cómo... Se te corta, te quedaste tildado, Amado. Amado. cómo de la ganadería, de la agricultura,
A ver, Omar. A ver, ahí, dale, lo tomáis. Esperá que voy a desactivar la cámara. Bueno, dale, dale. Con eso, ahí no sé si afecta. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, sí. Bueno, capaz que la cámara afecta, es un tema de conectividad. Ujú. No, lo que decía entonces que por la misma superficie que se utilizaba para hacer ganadería, la agricultura prácticamente se fue tomando parte de esa superficie, con lo cual la ganadería prácticamente quedó acorralada. A ver, acorralada no porque, bueno, si bueno, nos quedamos con la mejor parte, sino que fue desplazada a ambientes donde hay importantes limitaciones, donde generalmente los ritmos biológicos para sostener buenas ganancias de peso, per se, de manera natural, son muy difíciles. Estamos hablando, por ejemplo, limitaciones desde el punto de vista en la calidad del forraje, limitaciones con respecto al tema de calidad de agua. Fíjense para mostrarles así rápidamente algunos márgenes, pero por eso que creo que ustedes deberían saber cuando van a trabajar en la actividad y ver en alguna empresa. Esto lo publicó Juan Elizalde hace poquito, digamos, salió en varios lugares. Los márgenes brutos sería el margen bruto, que sería el ingreso por las ventas de la actividad menos los costos directos de la actividad. Entonces, fíjense, analizando campo propio versus campo alquilado, y fíjense, por ejemplo, para un rodeo de cría en campo propio, a ver que esto me está, no me deja, a ver ahí. En campo propio estaba con un margen de casi $217, pasó a 37 versus campo alquilado. Y fíjense que la mejora con respecto al tema de la cría comparado al año anterior, se debe básicamente por el que al haber una restricción con el tema de los dólares, mucha gente salió a comprar ternero. Y si empezamos a ver ya todos los modelos de recría y los planteos de invernada en base pastoril, con utilización de silaje y en el caso con grano, todos están prácticamente en algunos casos con resultados negativos. Entonces, es complejo el tema cuando uno analiza la actividad como tal, digamos, desde el punto de vista donde dice uno, bueno, ¿cómo hacemos para que acá cuando uno habla del margen bruto estamos hablando del costo, o sea, todos los costos fijos que tiene la empresa, ejemplo, impuestos, salarios, de contador, etcétera, no están incluidos en el margen bruto. Entonces, imagínense que las pérdidas que se están asumiendo. Si estamos hablando acá $76, estamos hablando de un promedio, hablando con el dólar oficial casi de 7.000, 8.000 pesos a 12.000 pesos que están perdiendo por cada cabeza, en el caso de un filo. O sea, no es menor, digamos, el negocio. La pregunta es, ¿qué escenario se ve? Y la verdad, muchas veces con los mensajes que da el gobierno, cada vez son peores. Pero esta es la realidad. Todos los productores están manejando esto. Yo creo que los profesionales también deberían hacer una lectura. ¿Qué estrategia o qué modelo productivo? Si fíjense con el uso de raigras, con pastura base alfalfa, con uso de silaje, que en el caso, fíjense, el campo propio, porque no está incluido el costo de la tierra, en este caso el alquiler, pasa a ser de un margen de 5 a casi perder $15 por hectárea. Entonces, ahí una de las cosas que ustedes vean es cómo está cómo podemos nosotros pensar de dónde están los sistemas, digamos. O sea, esta es la densidad de bovino que está, esta es una foto de Senasa, digamos, donde está georreferenciado la densidad bovina. Y acá, bueno, de acuerdo a los colores, con verde de mayor intensidad, cambiablemente el departamento de Las Colonias, Castellano y parte de San Cristóbal tiene esta densidad propia de los tambos. Pero bueno, fíjense, el fuerte está acá lo que es en la zona, en la cuenca del Salado, y todo lo que es, digamos, en una región, digamos, que básicamente se termina en Corrientes, o todo el sur, digamos, y cuando empezamos a ver acá, esto de la actividad bovina, cuando vemos el caso de la actividad invernada, vamos a ver que la cría prácticamente se desarrolla en todo el país, con mayor o menor intensidad, pero fíjense que la invernada está muy acorralada, en parte de lugares como Salta, acá en el sur de Entre Ríos, parte de alguna de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, acá lo que les decía al oeste, el caso Villegas, parte de La Pampa y lo que Anguil, digamos, son lugares que han concentrado prácticamente, que queda, cuando uno dice, está muy acotada la ganadería, o sea, ¿en qué sentido? Hay una concentración de, digamos, donde
si hay una inclemencia climática, un déficit forrajero o cualquier causa que pueda afectar, hace que, digamos, las consecuencias a nivel de productividad atente. Hace 2 años Villegas había tenido un problema, todo lo que era acá en el partido de Villegas había afectado por un exceso hídrico y había sido un desastre. Lo mismo le suele pasar a veces a Entre Ríos. Entonces, fíjense cómo todo el resto del país abastece estos pocos lugares donde se termina haciendo los procesos de invernada. Indudablemente la velocidad y ganancia de peso que se tiene casi prácticamente en el sur del país es distinta a la que pueden tener. Todo lo que es Santiago del Estero, por ejemplo, Salta, se utiliza en base a concentrar, a grano, digamos, a encierre. Una de las cosas para recordarles que habíamos hablado era el tema de que el ternero que sale de la cría, o sea, se puede recriar en distintos ambientes, tanto de campos naturales como verdeo, rastrojo, pasturas o corral, y de ahí la plataforma puede estar en la etapa de terminación con distintas combinaciones. O sea, hay gente que hace terneros a recría corral y se terminan en pastura, hay terneros que están sobre pastura y se terminan a corral, hay animales que toda su vida, todo su ciclo están a corral. Lo que pasa es que estamos hablando de procesos muy largos, desde el punto de vista financiero, que aguantar, digamos, bastante, y hay una etapa de recría que no es fácil manejar muchas veces dependiendo del biotipo, el tema de engrasamiento. Tenemos ambientes prácticamente, como les decía, al otro extremo, que no necesitan, quizá, que pueden ser a veces con uso estratégico, o en baja cantidad de grano, se pueden terminar después sobre verdeo, sobre pastura, o a corral directamente también, es otra alternativa. Por eso cuando una de las cosas que nosotros vemos en el tema recría, que es el eslabón clave para que un animal llegue, digamos, en óptimas condiciones a la faena, acorde a su edad, digamos, una de las cosas importantes es saber cómo es el crecimiento. O sea, el crecimiento de los animales, lo que dice ahí, fíjense, básicamente es esto, o sea, es el aumento de peso que va teniendo el animal, producto de sigue incrementando el tenor de contenido de agua, grasa, proteína y grasa en ese orden, perdón, a medida que aumenta su edad, y una de las cosas que a medida que el animal se va siendo más viejo, indudablemente aumenta la proporción de grasa, disminuye la de agua y la de proteína prácticamente se mantiene. Por eso es importante que nosotros cuando vemos a nivel de producto, es importante que ustedes ya mañana cuando manejen un sistema, vayan a una planta de faena y vean las características que tiene la calidad. O sea, ver esta media red, uno puede hacer una lectura al nivel de engrasamiento, la conformación, cómo manejé la recría de estos animales, la edad que tiene ese animal, de acuerdo a la dentición. Por eso yo creo que siempre también arranca en etapas tempranas. O sea, un ternero que esto ya está comprobado, al pie de digamos, dentro de la madre, y al pie de la madre tuvo restricciones, por ejemplo, en muchos lugares hay terneros que se destetan con 140, 150 kilos, esos terneros indudablemente se ven limitadas su performance productiva en las etapas sucesivas. Y esos animales ven limitados sus características de calidad. Si nosotros en el país tuviéramos un sistema de pago por calidad, indudablemente estaríamos hablando de que todos se alinearían, como el caso, por ejemplo, en el caso de los sistemas de producción de leche, que paga, bonifica por libre brucelosis y tuberculosis, entonces todos los productores se adhieren al plan. Cuando hablamos de lo que le decía, un animal llega a la condición de faena, ¿cuándo? Cuando desde el punto de vista corporal, digamos, a esa media res puede tener un 25% de grasa, o cuando, visto desde el punto de vista del animal, digamos, puede ser entre el 18 al 20%, y eso equivale, analizando con respecto a la grasa dorsal, lo que se llama la grasa va con grado 0 a grado 4, el grado 2, que normalmente lo que pide en la mayor mercado, va entre 8 y 10 milímetros, digamos. Por ahí a veces, si vamos para el mercado interno, el consumo está pidiendo entre 6 a 8, ¿verdad? O sea, está pidiendo casi más cerca de 1, porque no le interesa, digamos, un animal que tenga un exceso de grasa, digamos. O sea, por ahí el mercado internacional también busca mucha grasa intramuscular, o sea, que eso también está asociado al biotipo, o sea, no es lo mismo la raza Wagyu, que tiene un alto contenido, que puede llegar capaz al 10% de la grasa intramuscular, a diferencia del resto que puede andar entre el 3 y el 4%. ¿Bien? Entonces, una de las cosas importantes cuando empezamos a hablar de sistemas de invernada va a depender indudablemente de
las tecnologías que se utilicen y el sistema productivo, digamos, la medida que yo tengo un ambiente que quizás pueda tener limitaciones, pero existen tecnologías que me permitan sostener altas ganancias de peso. O sea, yo puedo tener un ambiente que tenga, por ejemplo, en el invierno, donde predominan todas especies C4, donde prácticamente esa especie, digamos, a medida que aumenta, digamos, o caneladas, aumenta el contenido de FDN, con lo cual eso va a ser, digamos, material que va a tener menos aporte energético, menos digestibilidad, con lo cual eso va a tener un llenado físico, va a disminuir las ganancias de peso. Si nosotros manejamos nutrientes limitantes, que puede ser la proteína, ¿qué podemos hacer? Mejorar la digestibilidad de esa fíbrica, aprovechar los carbohidratos estructurales y por ende mejorar las ganancias de peso. No estamos hablando para terminación, pero sí por lo menos para tener procesos de recría interesantes que estén arriba de entre los 500 y 600 gramos. Y ahí es donde, bueno, podemos decir que tenemos ustedes el día de mañana cuando le toque trabajar, en realidad todos los procesos de invernada buscan beneficios económicos, pero tenemos dos tipos de clientes, puedo decir. Clientes que están cerca, donde hay, qué sé yo, de mercados concentradores de hacienda, esos clientes ¿qué pueden hacer? Comprar animales, esperan que aumente la semana, o los hidratan, que vienen muy deshidratados, muy devastados, los hidratan y lo venden. O sea, un negocio rápido. O sea, van a la eficiencia económica. Y en el caso, hay otro que ustedes creo que a nosotros estamos, digamos, para desarrollar biológicamente procesos eficientes es que esos animales tengan una buena ganancia de peso, tengan una alta eficiencia de conversión, o sea, menor cantidad de insumos utilizados para transformar una unidad de producto, en este caso que sería la carne. Entonces, el paquete tecnológico que se puede utilizar y lo que le interesa al productor generalmente son distintos. Un productor que hace eficiencia económica no le va a interesar si vamos a hacer veneria, si vamos a hacer suplementación proteica, no, lo que le interesa es darle rotación al negocio. Quizás márgenes chicos, pero de alta rotación. El productor que ya tiene eficiencia biológica le interesa tener la mayor productividad por unidad de superficie. O sea, eso son, digamos, muchas veces hay que entenderlo, porque a veces por ahí podemos encontrarnos que podemos ir con el mejor, por decir, cuentito al productor de qué es lo que debería hacer, y el productor nos mira, vos no entendiste por dónde pasa mi negocio. Una forma sintética para que vean que la diversidad que hay en sistemas tanto de recría como terminación, tenemos sistemas pastoriles prácticamente, lo que decía Omar, por ejemplo, algunos se llama de bajo costo, donde son ambientes que quizá tengan un alto potencial, son ambientes extensivos, en algunos casos también son ambientes que uno dice bajo costo, pero guarda, hay que tener cuidado, porque pero si el proceso es largo no es lo mismo, la función tiempo no es lo mismo. En un ambiente que tiene una aptitud Amado, te fuiste, se cortó. Amado. donde vos podés hacer un novillo pesado de 500 kilos en 2 años, en donde vos ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahí sí. No sé qué Ahora sí, ahora sí. Sí, se ve que la conectividad, porque por ahí problema hay acá con el tema de internet. claro, se acelera el habla y por ahí se frena. Sí. Cualquier cosa que avisame, Omar, y vuelvo a repetir. No, por eso. Vos Queda. estabas hablando del factor tiempo, que decía más allá en los sistemas pastoriles de bajo costo, también hay que tener en cuenta el tiempo. No es lo mismo, claro, al mismo peso de faena, de venta, no es lo mismo hablar de 2 años, de 4 o 5 años. O sea, un productor puede armar 2 ciclos, donde uno recién puede armar un ciclo. Entonces, guarda eso de la variable costo, que algunos dicen, no, pero yo no gasto nada. Y no incluye la variable tiempo, digamos. Otra cosa es, hay sistemas que se están trabajando mucho, que, bueno, digamos, los pastoreos que son pastoreos, digamos, rotativo intensivo, donde se mejora muchísimo, digamos,
el uso y la condición de esos casos de forraje. Podemos hablar, indudablemente que si hablamos de pastoriles, de pastura implantada, o sea, manejar una alfalfa de manera extensiva es irracional. Entonces, generalmente lo que podemos decir, ya son tecnificados por sí, porque son sistemas que uno arma bolleros, parcelas de 3, 5 días, 7 días, pero si vos sabés que dejás un pastoreo continuo en una alfalfa, no te dura, y segundo que tenés un montón, va a poder ya tener una mortandad importante, pero por ejemplo, el caso de timpanismo propio de la alfalfa, por los rebrotes. Y en el caso de los verdeos podemos tener altísimos desperdicios, capaz no da una comida. Entonces, de hablar de pastoreo implantado, digamos, ya por lógica decir eso. Sí, sí, sí. En el caso del sistema natural hay mucha gente que ya está aprendiendo a mejorar, donde prácticamente con buenas prácticas de manejo de un pastizal natural puede duplicar la productividad de forraje, tranquilamente. Y puede también duplicar la productividad con ende, digamos, de carne. Eso. Después tenemos sistemas pastoriles donde ya empiezan a tener, digamos, dependiendo de lo que quieren, qué efecto persiguen. Si quieren hacer una adición, o sea, seguir aumentando la carga del campo, empiezan a suplementar los animales, para no hacer una sustitución, si quieren hacer adición para tener la mayor ganancia de peso, empieza a tener un componente importante la suplementación. Después tenemos estas combinaciones que pueden ser con corrales al inicio o al final, o sea, ¿a qué significa eso? En la etapa de recría apenas se compra, se ponen los corrales, se aprovecha el primer invierno, y después uno de esos animales después salen a campo, a la primavera, al verano, donde después se comercializan pesados. O al revés, en algunos casos se manejan sobre sistemas pastoriles, indudablemente algunos manejan la variable proteína, que es el mayor déficit en el periodo invernal, aprovechan la primavera, aprovechan el verano, y después, antes de la entrada del segundo invierno, se encierran a corrales para la terminación. Y tenemos ahí dos tipos de encierro a corral, lo que nosotros podemos comúnmente ver productores que por oportunidad o de manera estratégica encierran animales, como lo que se llama no profesional. O sea, son productores que, por ejemplo, en este momento, si ustedes llegan a ir al campo, no tiene un animal encerrado. O sea, y a diferencia de lo que son los sistemas de engorda corral industriales, que permanentemente tiene una estructura que genera como una fábrica. Entonces tiene una estructura fija de funcionamiento, por lo cual está obligado a que sí o sí tiene que funcionar. Esos sistemas, digamos, que uno llama industriales, pueden tener distintas escalas. Tenemos sistemas de 2.000, 3.000, hasta los filos más grandes del país son de 80.000 cabezas. Entonces, digamos, indudablemente, el negocio no solo pasa muchas veces por el tema del animal, sino también pasa por la estrategia, en el caso industrial, qué estrategia nutricional yo voy a utilizar o herramienta para mantener el tiempo. Muchos filos que están en Córdoba utilizan la burlanda, que digamos tiene que estar cerca de una destilería, porque la verdad le aporta un nutriente que es muy palatable, que mejora mucho la palatabilidad, el consumo, y tiene un aporte proteico importante. Podemos decir, por ejemplo, a veces cuando estamos en el caso del norte, que tenía a veces muchos subproductos de determinadas industrias, de algodón, de girasol, que también que abaratan, digamos, el tema de lo que sería el caso de nutrientes proteicos. Podemos decir, en el caso provincia de Buenos Aires, la utilización de los silajes con un alto contenido de grano, o en Córdoba, donde ahí, digamos, indudablemente también prácticamente no se utiliza el grano per se, sino se utilizan silajes de una altísima digestibilidad, donde es casi el 80% de un grano entero. Entonces, ves si tenés un componente muy interesante, con lo cual te puede sostener altas ganancias de peso. Esos filos industriales, hoy la mayoría, le diría capaz cerca del 60, 70% mínimo, están haciendo lo que se llama tercerizando, hacen hotelería. O sea, ¿qué hacen? Le cobran, o sea, por ejemplo, a determinados inversores, los alimentos, más la ganancia que ellos quieran tener, cubriendo los costos para hacer el suministro, la distribución, y el productor que compró los animales, digamos, una vez que los animales estén para faena, se queda con la totalidad. El tema es que hoy ese negocio, el productor puso, supongamos, 10.000 pesos, cuando va a vender los animales, capaz que los vendió en 20.000, vos decís, ganó 10.000, no, pero los costos que tuvo que pagar el filo son 15.000, o sea, capaz que se quedó con 5.000 pesos. O sea,
perdió parte del capital que puso inicialmente. Entonces un negocio que hoy está haciendo no motiva a nadie a, la verdad, por eso los FIRLO no llegan a nivel país al 50% en su capacidad. Todas las dudas que ustedes tengan, vayan preguntando por las dudas. Cuando hablamos con respecto al tema de los modelos, los sistemas de invernada, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender, es a analizar tanto en los sistemas de cría como de carne, eso, el enfoque sistémico, la integración entre todas las variables que inciden y algunos tienen mayor peso relativo que otras con respecto a los resultados, pero en realidad tenemos que tener esa mirada global, digamos, integrada. Uno básicamente va a depender primero de la planificación, digamos, qué tipo de recursos utilizamos y con qué intensidad queremos utilizarlo. Que eso significa, un ejemplo, si vamos a pasar a un sistema pastoril, no es lo mismo hacer pastoreo continuo que hacer pasar un pastoril mejorado, donde podemos hacer un pastoreo rotativo, con descanso, póngale 15 días, 20 días o un mes, y después ir rotando. Lo que hacen la mayoría, hacen, qué sé yo, 8 lotes en algunos campos, lo dividen por 8 y van haciendo la vuelta aproximadamente cada mes y medio, entonces menos frecuencia de movimiento animal y todo. Por lo menos es algo y es mejor que en el que no hizo nada. Le está dando un descanso prácticamente de 9 meses al lote. Hay otros que hacen, digamos, ya empiezan a incursionar en pastura, en silaje, y eso permite indudablemente cada vez aumentar la carga. A mayor productividad forrajera, lo que hago es aumentar la carga. Otra es la duración del proceso, que está íntimamente relacionado con los recursos que utilizo y la tecnología que adopto. También la respuesta con respecto a la ganancia de peso. Y por ende, todo eso va a dar el nivel de productividad. Entonces uno puede llegar a clasificar e imaginarse. Si a uno le dicen a ustedes, no sé, determinado proceso, digamos, de acuerdo, uno ya sabe cuál es la ganancia de peso, con cuál productividad puedo tener, y qué necesito mínimo para poder, digamos, qué recursos necesito como mínimo para lograr lo que se llama este proceso de intensificación. O sea, ustedes podemos arrancar... Perdón, Amado, no. ¿Sí? Quería agregar, no, también, digamos, el tema de la mano de obra, que es una cuestión que a veces tenés que tener personal para... Probablemente, claro, lo que vos estás hablando no solamente incluye, cuando uno dice la mirada del sistema, está hablando, pone lo que es el capital humano que cuentan las empresas. Fíjense que no hablamos recursos humanos, el capital humano es parte de la empresa y es el que le pone el techo de crecimiento a cualquier empresa. Si ustedes no tienen el día de mañana mano de obra calificada, por decirlo que esté a gusto, le va a poner el techo. O sea, lamentablemente le pasa a los tambos, a todos los sistemas, cuando uno quiere un paso, vos te encontrás muchos empleados con limitaciones desde el punto de vista, la verdad, te vas al norte, tenés mucha gente analfabeta. Y uno dice, ¿cómo lo explico? Y bueno, mirá, tenés que suplementar, ponerle, no sé, una lata de 4 kilos por animal, o una bolsa de cada 40 animales, entonces más o menos en eso van a andar bien. Pero cuando ustedes quieran seguir intensificando, y si voy a usar urea, componentes a veces o monencina, pueden hacer tanta macana que no le va a quedar un animal parado. Entonces yo no me arriesgaría ahí. Y también una consulta, si voy a un sistema de mayor intensidad, que voy a hacer un sistema de control, de registro, y analfabeto, por más bueno y honesto que sea, fíjense que me pone un techo, porque no me puede registrar nada lo que hace. Sí. Ese es el tema, digamos, que hoy hay muchas veces muchísimas limitaciones, y creo que los empresarios tienen que apostar a formar gente que tenga mayor cantidad de habilidades, como hacen las empresas, las fábricas. O sea, el desarrollo no solamente con el tema de mejora la genética bovina, la sanidad, la oferta forrajera, sino también tiene que estar acompañado con una variable, el que toma las decisiones de manera rutinaria. Creo que eso, ustedes tienen el día de mañana también ver las condiciones de vida, muchas veces los operarios dan ganas de llorar, con lo cual eso marca que si vive en una tapera, no tiene luz, no tiene nada, olvídate de querer exigirle cada vez más, porque también el hombre vive en una condición infrahumana. Y eso suele pasar, muchos empresarios no ven, no lo valoran por lo menos. Sí, es así. Los sistemas de invernada decíamos que tienen más planificación, requieren seguimiento en relación a los costos y a los ingresos realmente, que digamos,
esos son sistemas, digamos, hablando de pasturas de alta productividad, alfalfa 17, 18.000 kilos, como puede ser en la zona de Marcos Juárez, en Río Puerto, con encierres a corrales, en algunos casos, puro, pero requieren realmente, a ver, cuánto es, porque esto le decía, son industrias en la transformación, cuántos kilos de alimento voy a necesitar para hacer un kilo de carne. No es lo mismo que yo tenga hoy una dieta, supongamos que me cueste 40 kilos, 40 pesos por kilo de materia seca, y yo con una conversión de eficiencia biológica muy buena, puedo estar 7-1, fíjense que estoy en 280 pesos, y a mí el gordo me pagan 190, estoy perdiendo plata. Si yo tengo una dieta, por ejemplo, que está rondando los 20, 22 pesos, que la mayoría está, estoy en 140 kilos. Eso es alimentación. Entonces, yo digo, en la alimentación, y en el mercado me pagan 180, 200 pesos, me quedan 60 pesos, para cubrir el resto de los otros costos, la mano de obra, la parte de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que requiere un alto seguimiento. O sea, es como que si uno está en una Ferrari, no puede andar una carrera de Fórmula 1 a, por decirlo, a 100 km por hora, queda fuera de carrera en la primera vuelta, por decirlo. Y en la medida que, fíjense, empezamos a tener sistemas pastoriles, pero ya empiezan a manejar no tanta intensidad con uso de grano, sino relaciones de forraje concentrado de 80 a 20 o 90 a 10, muy poco concentrado, para cubrir básicamente los desfasajes que puede haber. Supongamos, si estoy en una pastura de alfalfa, en los momentos de otoño, que puedo tener bajo contenido de materia seca, un alto contenido de proteína, y después en el caso, digamos, diferir mucho forraje al batch invernal, dependiendo de la carga, si yo la ajusto por primavera. Si yo tengo un equilibrio que puede ser capaz entre medio, no voy a necesitar tanto, digamos, salir a comprar capaz, pero si yo me ajusto a la primavera, voy a tener a ver qué voluminoso me va a cubrir semejante batch invernal, que en algunos casos hay gente que apuesta básicamente a los silajes. Otros son lo que les decía, volvemos para atrás, fíjense, desacelerando, volvemos a los sistemas extensivos, donde ya empiezan a tener parte para una recría o parte para una terminación, un verdeo de sorgo forrajero, una pastura de base de alfalfa, algunos utilizan melilotus, dependiendo de la zona, para el primer invierno, pero también se empiezan a manejarse, entonces empieza a ser un pastoreo, digamos, donde hay un manejo del pastizal natural. Y después encontramos aquello que realmente no tiene nada. O sea, digamos, no digo que es precario, pero bueno, no existe planificación, como le pasa a muchos sistemas de cría, y por eso tienen resultados productivos capaz del 10-20% de estete o el 40%. En los sistemas de cría, también en esta magnitud, cuando mayor planificación tengo, puedo estar arriba del 80 al 90% de estete. Bueno, acá le pasa lo mismo. Acá puedo arrancar con sistemas de 200 gramos de ganancia de peso a estos sistemas que puedo estar arriba de 1 kilo 200. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde yo quiero estar parado? Si yo quiero elijo estar parado, por ejemplo, acá en este tipo de sistema, indudablemente el empresario que voy a estar enfrente me va a estar todos los días taladrando la cabeza, ¿qué hago? ¿Qué decido? Me ofrecieron maíz, me ofrecieron sorgo, compro esto, lo otro. Este empresario capaz una vez al año, mirá, vos sabés que el novillo vale tanto, porque es una salida de gordo quizá puntual, y a veces este año fue seco, no llovió, no pudimos engrasar, vamos a tener que plata el año que viene, que se engorden los novillos. Entonces, la gimnasia de ustedes como profesional y la tarea también va a depender de los sistemas. Acá capaz de tener más tiempo, para estar tranquilo, por decirlo, quizás puedo tener mayor cantidad de clientes y acá los clientes me van a dar mayor demanda de tiempo. Entonces uno dice, por eso digo, muchas veces donde uno está preparado para trabajar. Y ahí es donde uno dice, ¿con quién voy a boxear? ¿Con este empresario o con este? Por ahí la mayoría trata de buscar acá, donde no jode tanto. ¿Por qué? Porque lo que decía Omar, no tenemos quizás el sesgo de trabajar con ingenieros, no tenemos el sesgo de interiorizar lo que pasa en el negocio dentro de la actividad ganadera. Solamente nos abocamos a lo que es el animal y nada más, digamos. Bueno, no sé cómo anda con los tiempos, Omar, pero para estamos en la hora, si vos querés hacer una pausita, y si no, no sé. La idea es hacer una pausa. Si quieren hacer, que te digan los chicos, si quieren hacer un deje, hacemos 5 minutos o algo y seguimos. ¿A vos te queda una horita más? Todavía ni siquiera... Sí, pero todavía no arrancamos, así que le vamos a meter un poquito más de pata. Bueno,
Dice que sigamos acá, dicen los chicos, así que... No, hacemos, no sé qué te digan ellos. Si ellos te dicen que seguimos, seguimos. Si no, Sí, hacemos sí. 5 minutos. ¿Quieren cargar los mates o ir al baño? Tomamos 5 minutos y seguimos. Bueno, dale, nos tomamos unos minutitos, dale, sí. Dice que sigamos acá, pero vamos a tomar aunque sea 2 o 3 minutos. Andá, levantate vos también. Y seguimos. No, el programa yo. Por mí no tengo problema. Si quieren, seguimos. Si ellos están, total, el último caso. Acá pusieron 2 que sigamos. No sé, chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿El resto? Sigamos. Sigamos nomás. ¿Se entiende hasta ahora o no? Sí, sí. Bárbaro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿A qué se le llama abasto, profe? Que uno escucha invernada y abasto. Abasto es todo lo que lo que sería para consumo, la hacienda, Claro, la gordo, digamos. Claro. Y básicamente lo que diría parte, vos cuando decís un remate de invernada y abasto, quiere decir que va la invernada, que va a ser para otro sistema, y el abasto puede ser animales que, digamos, son de descarte para ir a hacer manufactura, como también animales que pueden ser para consumo. En el mercado, por ejemplo, de Liniers es solamente abasto, se vende todo para faena, no existe invernada. Digamos. Viene los de mercados, digamos, concentradores que tenían... No, viene de abastecimiento, es decir, generalmente están los frigoríficos, los supermercados, todo lo que son intermediarios que compran para abastecer las carnicerías. Claro, a mí me confundía porque antes decían invernada, que es hasta terminación, hasta faena, y me confundía esa parte, claro, pero ahora sí lo entiendo. Generalmente cuando vos vas a un remate invernada vas a conseguir animales justamente para meterlo dentro del sistema, animales chicos, jóvenes, o alguna otra como ser vaca flaca, animales flacos, digamos, que le falta terminación. Eso sería para comprar, para animales para invernar. En el caso de la invernada de abasto, decimos, bueno, ¿cuántas cabezas tenés? Son todos animales que van a entrar en la competencia con los abastecedores, y en la cadena están todos los intermediarios, frigoríficos, supermercados, que van a comprar y competir para abastecer al consumidor, ¿no? Básicamente. O procesos, ¿no es cierto? Carne procesada, ¿no? A veces, por ejemplo, ahora, con el caso de algunos mercados, por ejemplo, que vos vayas a ver, que no esté excesivamente con grasa, un animal que esté en un filo, que diga, bueno, tiene 300 kilos, 300 y algo de kilos, pero que no esté gordo, que le falte, vos decís, ese animal uno lo puede comprar en una carnicería, para, digamos, un lugar que tenga capaz un nicho con poco nivel de grasa. Pero también lo puede comprar un invernador para meterlo en la cuota 481. Lo va a meter en un filo, necesita estar 110 días para llevarlo arriba de 430 kilos. Entonces, fíjate que a veces termina siendo funcional cuando se hacen combinados. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos despachás en un remate que está habilitado solo para abasto, todo tiene que ir a faena, no puede salir con destino de invernada. Cuando se habilitan las dos categorías, te permite que ese animal puede para los dos destinos. Sí, no necesariamente va no necesariamente para consumo. Por ejemplo, todo lo que es toro descarte, toro básicamente, lo compran muchos carniceros o industriales para hacer lo que es chacinado, ¿no? Son animales sin grasa, animales viejos, pero con mucha musculatura, ¿no? Y los otros, vacas viejas y demás, que van para manufactura. Sí. ¿Alguna pregunta más o seguimos? Lo que ustedes digan. Seguimos, Amado, seguimos. Acá estamos. Bárbaro. No, yo por las preguntas, digamos. Preguntas. Para que no se queden con alguna. Bueno, los sistemas de tensión, un poco hablamos, no tiene ninguna planificación, son sistemas prácticamente dependientes de las precipitaciones, por eso son poco elásticos. Tienen baja productividad, la variable tiempo juega que los resultados sean bajos, y a su vez la productividad va a depender de la bondad del sistema. Al mayor, por lo que decía Omar, hay ambientes que son privilegiados, donde puedes tener una alta productividad de forraje, una isla, lo que él decía, por ejemplo, acá en la zona en el norte de Santa Fe, ahí en los bajos, todo lo que es los Amores, Intillaco, Charrúa, hay lugares muy buenos realmente, pero vamos a hablar que son por ahí nichos, digamos, no todos los sistemas de tensión pueden tener ese nivel de productividad. Fíjense, estos sistemas que son característicos, a veces este caso es un campo donde tiene toda especie de lerce, urcera, fíjense la productividad,
algunos ambientes, si hacemos extensivo acá un planteo de invernada, ya se vayan a imaginar los resultados productivos que puede tener acá adentro, o sea, porque hay mucho, estos son montes que quizás sean buenos, pero determinado, hay mucha superficie, digamos, lo que son abras son importantes, pero bajo el monte a veces tenés mucha bromelia, cardo, que no te dejan, tenés muchas extensiones con bajo nivel productivo. Sí, sí. Estos, fíjense, son ambientes, lo que les decía, donde vos combinás de monte, donde podés tener muy buenas recrías, con un planteo, digamos, quizás mejorando el déficit proteico y aprovecharlo en la primavera. Estos animales, el estado que tienen, generalmente, estamos hablando del pleno invierno, no un estado que vos decís, mirá, agarran la primavera y siguen con un avión. O sea, muchas cosas vemos, fíjense, esta otra característica, por ejemplo, esto en Formosa. Miren el caso de cómo conviven todos juntos, la verdad, la cría con la invernada, todo es un despiole más o menos, pero ¿por qué? Porque no hay ningún tipo de organización, digamos, dentro del sistema, los terneros se destetan solos prácticamente, este novillo debe tener por lo menos más de 6 años, digamos, a veces si no se castran a temprana edad, tienden a preñar la madre, entonces la verdad que todo es un problema, digamos, desde el punto de vista del manejo. Miren después el biotipo racial, lo que marca la aptitud carnicera, o sea, el rendimiento de carne no es lo mismo de un animal que tenga buena conformación de masa muscular, por ejemplo, manifiesta tener un poco mejor. Esto generalmente puede ser capaz porque un animal cruza entre dos, digamos, por ahí a veces los Braford media sangre suelen tener, digamos, mejor actitud, digamos. Cuando hablamos de los semi-extensivos, básicamente lo que hacen muchos productores es que le dan un paso, digamos, a los sistemas, arrancan generalmente productores que, digamos, suplementan, empiezan a incorporar pastura, empiezan a hacer el tema de reservas, no maneja por ahí muchas veces las categorías, muchas veces estos productores podemos decir que son ciclo completo, o sea, hacen las vacas, los toros generalmente nadie, porque el tema de mansedumbre no la suelen manejar, pero sí por lo menos suelen manejar como es todo lo que sería algunos terneros, novillitos, todo eso, o sea. Y estamos hablando que también hay invernada, fíjense que, digamos, donde normalmente termina siendo larga, por ser de los recursos y bajo nivel de suplementación, prácticamente exclusivo desde el punto de vista pastoril. Y lo que hace el productor es que complementa por ahí con la invernada, le agrega el proceso más eficiente a la actividad que la recría. Esto puede ser, fíjense, esto de cuenca de salado, miren el biotipo animal que tienen. Este caso, por ejemplo, utilizan algunos determinados pasturas de alfalfa para lograr en determinado momento la terminación, lo que es en primavera. Después ya empezamos con sistemas donde a medida que se intensifica empezamos a tener mayor utilización de los recursos, con lo cual ahí, fíjense, ya el recurso empieza a haber una planificación de los recursos forrajeros, no es que bueno, encima alfalfa, no. Entonces empiezo a armar la cadena forrajera, pienso en un horizonte de 10 años, cómo voy a hacer, qué tipo de cultivo, qué tipo de grano voy a necesitar, y en algunos casos pues ya, digamos, podemos tener un predominio importante de recursos forrajeros, con baja participación de grano, más una limitante, con alta carga, y hay otros que fíjense que pueden ser con bastante uso de grano. Y vamos a los sistemas básicamente lo que son a corral, donde, digamos, para los semi-intensivos que podemos de pastoril, con alta carga, alto nivel de suplementación, aquellos que son prácticamente confinados puros. Donde, vuelvo a repetir, la ganancia de peso en este tipo de sistema ronda arriba del kilo, con lo cual hay una exigencia desde el punto de vista nutricional importante. O sea, ningún productor encerraría estos animales en estos tipos de corrales para ganar 300, 400 gramos, 500 gramos. ¿Por qué? Porque los costos operativos, o sea, quizás representen, digamos, los 400 gramos, ya solamente tenga de costo fijo, digamos. Entonces, por eso le decía, fíjense, estos son ambientes, una industria, miren la cantidad de animales y la calidad, donde esto en el caso de este corral se hace todo novillo pesado, para lo que es la 481 y exportación. Esto es un ejemplo de un modelo de novillo pesado, lo que les decía que se hace en provincia de Buenos Aires, comúnmente se destetan los terneros, pasa el primer invierno a corral, entra un sistema de pastura, todo el campo natural. Lo que pasa es que el campo natural en provincia de Buenos Aires es una pastura de muy buena calidad de nosotros, o sea,
pueden ganar 800 gramos. Nosotros acá, con la pastura del verano, si estamos 600 gramos por día, saltamos, la verdad, tiramos fuegos artificiales, por decirlo, pero es una limitante. Ellos están en 800 gramos, por eso les permiten tener también alta carga animal. Y después, fíjense, los últimos, a veces, 100 kilos, 90 kilos, cuando ya la agarra el invierno, los vuelven a encerrar a corral y hacen los novillos pesados. Este caso, por ejemplo, es para hacer una 481 que necesita prácticamente 100 días en corral, digamos. En algunos casos lo pueden sacar con 450, 430, van a ver ustedes en el mercado lineal muchos de estos animales. Después tenemos otra variante que son corral y en campo natural o pastura con algo de suplementación, pero de autoconsumo, y se comercializan prácticamente un novillo, no es pesado, sino, digamos, doble propósito, o sea, no termina siendo pesado para el consumo, digamos, no entra para la categoría exportación, pero termina siendo para el consumo pesado. Muchas veces hay gente que lo quiere, como decía Omar, cuando principalmente esa categoría, porque al ser novillo es bastante magro, para hacer lo que es chacinado, digamos, tiene mayor rendimiento de la canal, o sea, mayor cantidad de carne. Carne, por ejemplo, algunas empresas que quieren hacer, por decir, necesitan las pulpas para hacer milanesa, digamos, o la chuleta para determinados restaurantes, digamos. Y aparte, que estamos hablando, fíjense, un animal que prácticamente tiene un año, o sea, en 11 meses o en 12 meses vos lo estás vendiendo con un animal que al tener esa ganancia de peso alta a lo largo de su vida útil, tiene la verdad una carne muy tierna, con una alta infiltración de grasa, y eso sirve. Fíjense lo que les decía, estos modelos que son de campo natural, con los corrales de encierre, en este caso están los terneros, en algunos casos después se manejan con autoconsumo, pero bueno, ya están, digamos, está prefijado eso de que en invierno, en estos campos, en vez de estar ganando capaz 200 gramos o bajas ganancias de peso, prefieren aprovechar la eficiencia de conversión de 4 o 5-1 de ese ternero, o sea, gastar 4 kilos de alimentos. Supongamos que yo acá, este ternero, si gasto 4 kilos de alimentos a 25 pesos, estoy gastando 100 pesos por kilo ganado, y es un ternero que está valiendo alrededor de 200 pesos. O sea, me justifica realmente, porque por la alta eficiencia que tiene, digamos, de conversión. Amado. Y ahí van a tener un montón de variantes. Amado, Gente que se llama... hay una pregunta acá, ¿sí? Para que no sigamos avanzando. Cuando hablaste vos, la curva esta del novillo pesado, acá pregunta Candela por si es que no se puede dar granos o eso es solo para la Unión Europea, para exportación, en el caso del novillo que hablabas. Eso volaste de la cuota... Hilton, la cuota 481 claro, necesita sí o sí 100 días a corral, con una dieta que te dice que tiene, digamos, tiene que tener prácticamente 2,6 de megacalorías y 62% de materia seca. Entonces está obligado que vos, con 2,6, los pastizales en su mejor momento lo tienen. Entonces está hablando a corral, sí o sí. O sea, básicamente a grano. En el caso de la cuota Hilton, el protocolo te dice que no debería usar grano. Entonces, bueno, hoy se está peleando para que se use, ¿se acuerdan la palabra que uno le decía? Preferentemente a pasto. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy el protocolo dice exclusivamente a pasto. Entonces, no debería haber, ni siquiera acá, supongamos que acá este animal en esta etapa de recría, pero tampoco debería existir en una etapa más temprana, que puede ser un destete precoz o anticipado, donde capaz le podemos dar grano al ternero para llegar a casa. Es imposible, digamos, utilizar grano en todo lo que es el sistema. Por eso está en discusión, quedó parado antes de ahí de la pandemia, digamos, en el 2019 se hicieron varias presentaciones, y todavía no está cerrado ese tema. Si ellos permiten cambiar esa palabra, Argentina volvería otra vez a carrera, porque Argentina hasta cualquier momento, si queda exclusivamente a pasto, vienen las misiones, los auditores, y ven que nosotros usamos algo de grano, nos vamos a quedar fuera de carrera. Segundo, las industrias, cuando vos le das a un animal que está engordado a campo natural, fíjense que tenemos, por el tema de oxidación y beta-caroteno, digamos, que tiene mayor cantidad, hace que tenga grasa amarilla. Cuando vos vas a un animal que está a corral, tiene menor cantidad, digamos, menor nivel de oxidación, con lo cual la grasa rápidamente pasa a ser
blanca. Entonces, eso muchas veces es lo que buscan algunos, digamos, lo que le dicen siempre Doña Rosa en la carnicería, busca la carne blanca. Yo no sé para ustedes cuál es el concepto de calidad, pero si yo acá ustedes son 48, 50, vamos a tener 50 variantes. Algunos va a decir, para mí calidad es comer como el tucumano, la costilla gruesa de la vaca gorda. Y para otro va a decir, no, para mí el tamaño de la costilla. Otro va a decir, para mí calidad de acuerdo al color de la carne. Para mí otro de acuerdo al tenor de grasa. Para mí otro calidad, porque la verdad vos te encontrás animales que vienen de biotipos chicos, con un grado alto de infiltración, son muy tiernos, pero para mí son incomibles, o sea, pura grasa. A mí no me gusta comer panceta a la parrilla, por decirlo. A uno me gusta comer la carne que tenga el veteado para que no se seque, pero la verdad, como panceta de cerdo, por decir, pero no de bovino, porque encima el tipo de ácido graso, la verdad lo hace que sea, digamos, más pesado desde el punto de vista digestivo y más pesado también en el tema de, digamos, de que sea inaceptable para muchos de los consumidores. Lo mismo le pasa cuando uno dice la carne que está, ahora que digamos, las estrategias de engorde hacen que cuando vos antes usabas mucho grano de maíz, los animales tienen mayor cantidad de sobregrasa saturadas. Se te cortó la voz, Amado, repetí de vuelta. Entonces vos sentías el gusto al chancho. Entonces vos decís, no, animales que también pasa cuando algunos modelos productivos utilizaban exclusivamente granos de maíz, donde la carne tenía gusto a chancho, parecía. Entonces, no se consumía, digamos, a diferencia de hoy, fíjense que la mayoría usando, en esos casos, hasta un 10-15% de fibra en la dieta, permite evitar, digamos, ese gusto en la carne, ese sabor en la carne, que hace que muchas veces hay gente que no quiera. Ustedes van a encontrar, hay lugares que compran asado y van a ver el gusto que tiene, por ahí parece, eso quiere decir que están usando muy poca fibra y mayor nivel de grano. En este momento, que los granos están caros, me imagino que no van a encontrar una carnicería con ese sabor, digamos. ¿Es eso de comprar asado, profe? No se entiende. Sí. El asado, ¿vos decís por los costos o porque no se come? Y sí, por el precio. Mirá, yo te digo, si vos analizás el punto de vista, lo que pasa es que la verdad a todos nos pasa. Hoy la mayoría está consumiendo más carne de cerdo, tenés carne magra, menor nivel ácido, consumo de pollo, pero dice el patrón de carne. El asado está teniendo un costo. El problema del asado, también que a nosotros nos gusta, es el tema del rendimiento. O sea, el asado tiene entre grasa y hueso, tenía a veces 50% más. Entonces, si yo pago un asado 400 pesos, y tengo un 50% de rendimiento en carne, que sí que podría pagar una carne alternativa 800 pesos. Entonces, imagínate vos, si comprás un asado 800 pesos, 600, digamos, la diferencia que puede pagar la carne de cerdo. Hoy la carne de cerdo igual está a 400 pesos, 450 pesos el kilo, o sea, hay una diferencia muy grande. Pero tiene que ver indudablemente con la formación del precio del bovino y la incidencia que está teniendo los costos hizo que llegue a este valor. No es porque el valor de uno dice se disparó porque quiso, si en realidad no fija precio. Ningún sector primario fija precio, es tomador el precio del sector secundario, perdón, terciario, que sería el consumidor. Una de las cosas que usted... Sí. Ahora que estaba viendo el tema de la clasificación, nosotros de mi familia, digamos, somos productores, pero por ejemplo, nosotros nunca supimos esto de las clasificaciones, por ejemplo, y ahora que las estoy leyendo, yo estoy viendo que seríamos, por ejemplo, un sistema semi-intensivo, aunque hemos pasado por, creo que varias veces hemos pasado por distintos sistemas, porque ahora estamos haciendo invernada, con sistema semi-intensivo, digamos, con los usos planificados de los recursos, y también con uso de reservas y suplementación, por ejemplo. Oriana, vos decís, pasamos sistema de invernada, me imagino que están haciendo un tema de recría, lo que vos decís, o sea, en vez de vender gordo, están vendiendo todo 240, 280, tal cual, kilos. Sí. Entonces, vos te pasaste, digamos, la parte más eficiente del negocio es la recría. Porque una vaca de cría consume 4.000 kilos de materia seca.
Si vos tenés, por decírtelo, 70% de destete, necesitas 6.000 kilos de materia seca por cada ternero logrado. Si vos tenés un ternero de 160 kilos, 150, estás hablando que necesitas casi 40, 50 kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne. Fíjate, digamos más o menos para que voy. En el proceso que vos decís invernada puede andar entre 10, 15 a 1. 20, sí, muy pastoril, digamos, sin uso de ningún grano. Entonces, termina siendo un negocio, termina siendo la verdad, y además, si lo agarrás con mayor utilización de grano, puede estar en 6, 7 a 1 en este momento. Si no quería hasta 300 kilos, hasta 240 es lo más eficiente todavía. Entonces, la pregunta es, en un momento pasa que vos también se te va a frenar el tema de los compradores, vas a tener que meter más kilos, y es la plasticidad que tenés vos en el sistema. Vos ahora tenés cerrar las exportaciones y a vos no te afectó nada. Quizá si tenías previsto una venta con una cadena de pago te puede haber frenado, pero desde el punto de vista biológico no te frena nada. En el caso de aquel que tiene todos los novillos gordos a corral, terminado, o en sistema pastoril, que tiene que sacarlo porque se viene todo frío, está totalmente limitado. Lo que vos decías, Ariana, la mayoría, muchos empresarios lo están haciendo hoy. Y en realidad creo que es un potencial que tiene el criador para hacerlo. Si vos me preguntás por qué no lo hacen, desconozco, digamos. Uno dice, no solamente podría hacerlo primero para mejorar, vender más kilos, digamos, tener más volumen de ventas, sino también mejorar la eficiencia en la recría de la hembra, de la futura madre. No, ni hablar si nosotros tenemos un productor amigo que él exporta y tenía 2 chasis para vender para exportación, se quería morir cuando se cerraron las exportaciones. El tema, Ariana, sabés que no es solamente que se corta lo que está pasando ahora, no es solamente que está en juego que vos decís, bueno, mirá, bajate el kiosco de la persiana por 2 semanas. No es solamente, acá hay otras cosas que están en juego, que es el tema de la cadena de pago. O sea, una industria por estar 2 meses, 15 días parada, demorar quizá un embarque y un incumplimiento le acarrea juicio a la industria. Entonces, hay muchas cosas que derivan, digamos, producto de esta medida. Si vos me preguntás, no es por hacer apología de un partido, pero sí a decir, siempre es lo más sencillo para la tribuna, entre comillas, demostrar que, como ahora van por la lechería, o sea, en los próximos meses, y siempre frente a un año electoral, van a fijar el precio de la leche. Y no miran, digamos, como lo que está pasando en el punto del sector. Acá la única forma de bajar los precios relativos de los bienes, en el caso de los productos, es aumentando la productividad, no disminuyéndola, como pasó, estoy hablando de años atrás, que la sequía sacó digamos, 10 millones de cabezas, pero también muchas veces veníamos del 2003, lo que le decía, en el caso de Néstor Kirchner, allá en marzo del 2006 hizo la primer cierre de exportación por 6 meses, y los mató a todos, porque cerró y cerró. Después empezaron a crear esos roles, los encajes, y la industria cada vez más, vieron, un quilombo que no sabía por dónde agarrar. ¿Qué es lo que ustedes ven ahora que salieron, fíjense, los frigoríficos triangulan carne, le agarraron con un quilombo a 19 frigoríficos. Los frigoríficos no triangulan carne. O sea, ¿qué hicieron? Armaron una estructura de afuera de la Argentina, le venden a una empresa y esa empresa le vende a otro. Es todo formal y en blanco. Lo que pasa, ¿cuál es? Al no hacer venta directa al canal, vos, por ejemplo, ponés menos precio. Y la empresa real como que tributa menos en aduana y en la ganancia. Entonces el estado de triangulación, yo digo, es un mecanismo de defensa, porque la verdad la carga tributaria que tienen muchas empresas es altísima. Entonces, el que está asumiendo riesgo, que son los empresarios, lo ven como que realmente es un mecanismo de defensa. Para aquellos que no asumen riesgo, dicen, che, son evasores seriales. Y en realidad es complejo en Argentina que vos tenés entre 35 o 40% de lo que vos hacés va a impuestos de todo índole. Entonces, realmente no se sabe, digamos, para dónde está. Pero bueno, un poco bien lo que vos decís, esa mutación que uno va teniendo, como vos decías, los modelos productivos, indudablemente también a vos, como le está pasando a los corrales, va a hacer que debería gestionar el proceso, por más que vos digas, mirá, tengo buena eficiencia, pero si vos lo gestionás a ese proceso y saber con cuánta eficiencia tiene, de acuerdo al origen de las tropas, te va a permitir también que vos puedas salir a pagar más. Porque a veces no es lo mismo hablar, vos decís, bueno,
una eficiencia de conversión de 5:1 y de 6,5:1 es casi parecida. La verdad sí, es casi, parece parecida, 6:1 o 5:1, pero por cada kilo, si yo le estoy adicionando, es casi un 17% más la diferencia. Entonces, la verdad, un comportamiento en una performance donde acorto la duración me permite bonificar. Los FIR lo están armando de un esquema de bonificación de acuerdo a los clientes. Eso gracias al uso de caravanas electrónicas. Indudablemente le permite tomar decisiones por tropa, por animal, y monitorearlo completamente al ciclo. Entonces, por ahí están dispuestos a decirte, mira, Ariana, te puedo pagar 20 centavos, 30, 50. Es insignificante, pero bueno, o armar alianzas, determinado en función al precio de los animales. Eso están armando. Y hay otros casos de decirle, Omar, por más la hacienda que me lo ofrezca regalada, gracias, no la compro, porque suele pasar. Que hay animales que tienen muy mala eficiencia, que a veces vos decís ni regalado lo queremos, ¿viste? Porque son pérdidas. No sé si hay otra consulta, ¿Perdón? No, Amado, seguimos nomás. Nos queda poco tiempo. Sí. Bueno, espérame que... Va, nos queda, estamos en la 24, así que tenemos menos media hora, un poquito más. Bueno, vamos con respecto al tema de la velocidad. A la clasificación de acuerdo a la velocidad, digamos, y la ganancia de peso, estamos hablando que invernadas cortas están dentro del año. Invernadas ultra cortas se llama cuando son lo que es una vaca vieja que se compra de 350 kilos, se vende con 430, 440, que son, supongamos, 3-4 meses, dura eso el proceso. Y después empezamos a tener, dependiendo la duración y la ganancia de peso, podemos estar en 18 meses, o sea, 1 año y medio, largas ya estamos hablando más de casi 2 años, y ya muy largas más, le diría, de 3 años, que es lo que se da 3-4 años. Ustedes van a ver muchos planteos de esquemas en la zona de isla que tienen a veces hasta 4 o 5 años. Acá hay una realidad. La duración de la invernada la verdad yo siempre digo, la hace la escala del empresario. Y el tamaño, ¿por qué? Porque cuando vos tenés un empresario, supongamos que conozco gente que tiene 10.000 cabezas en la isla, 20, no le importa nada, vende 2.000 novillos por año, están ahí, y la verdad es autosuficiente. Como diciendo, la escala me compensa toda la ineficiencia que tengo. Claro. En la medida que crezcan las generaciones y se empiecen a dividir, se van a armar escalas más reducidas, capaz de 1.000 cabezas o 500 cabezas, y se van a encontrar con la urgencia de que no pueden seguir con el planteo o el modelo que tenía el papá, sino que van a tener, o el abuelo, van a tener que agarrar y acelerar el proceso, digamos. Por eso, básicamente, digamos, esto es importante, muchas veces, cuando uno va a planificar, de acuerdo a la duración, la categoría o el proceso, es que con qué dotación de recursos voy a necesitar. ¿Por qué? En esto también mantiene lo que decía, concordancia con la velocidad. En una ultra corta, estamos hablando de una velocidad que es arriba de 800 gramos, capaz, una rápida, podemos decir, entre 600 y 800 gramos. Los normales pueden ser ahí alrededor de 600 gramos, lenta de 300 gramos, y muy lenta que pierde 300 gramos. Eso sería una forma de clasificarla. Y después, de acuerdo a la productividad, podemos ver las que tienen menos de 150 kilos por hectárea, podemos hablar que sea muy bajo, invernadas que tienen alrededor de 300 kilos, 200, que son los campos naturales a veces, de 400, 500 gramos. Para que tengan una idea, un ejemplo, supongamos que tenemos un ovillo por hectárea, gana 500 gramos, esos son invernadas de 180 kilos, estás ahí, un nivel intermedio, por decirlo. En la medida que puedo tener más, pues, o sea, 1 kilo puedo estar ahí arriba. Y después cuando empieza a aumentar la carga, empieza a estar arriba de 2 animales, empieza a estar arriba de 400 kilos. Hay invernadas hasta de 1.200 kilos de carne por hectárea. Lo que decía recién el planteo Oriana, esa invernada, capaz que si ella la analiza, puede ser una invernada a lo largo del año de arriba de 700, 800 kilos, porque le da una alta velocidad, digamos, hay que ver la rotación con que manejan, y una alta velocidad y puede tener, digamos, una alta productividad. También una estrategia, digamos. Generalmente, digamos, si ustedes me dicen, la invernada, los sistemas de carne, cuando están por debajo, están igual a 90, 80 kilos, y uno se pensaría, ¿no es más apto el campo para hacer una cría que hacer una invernada? De muy baja eficiencia, digamos. Y acá, a modo de un ejemplo, que por ahí, por decirle a ustedes, acá tenemos algunos indicadores que podemos hablar. La carga en cabeza,
en kilogramos por hectárea, porque en invernada se maneja mucho kilogramos por hectárea en carga. En función de eso se hace la asignación de forraje. La ganancia de peso. ¿Qué relación forraje concentrado podemos tener? ¿Cómo manejamos ese forraje? ¿Cómo es la productividad forrajera? O sea, ¿cuántos kilogramos? Acá tenemos los kilos ganados por cabeza. Fíjense la productividad de carne por hectárea y la eficiencia de stock. ¿Se acuerdan lo que es eficiencia de stock? Me imagino que habrán visto que era una relación entre productividad y carga. O sea, de acuerdo. No han visto todavía, Amado. Ah, bueno. Listo. No, ahora la semana que viene lo van a ver con Gustavo Rosati, pero no importa, adelantalo, está bien. Pero bueno, les voy a comentar, la productividad, digamos, la eficiencia de stock marca la relación que yo tengo. Si yo tengo acá 50 kilos de carne y acá tengo una carga de 100, quiere decir que mi eficiencia de stock va a ser del 50%. Por cada kilo que tengo invertido, produzco, o sea, medio kilo, sería por eso el 50%, digamos. Entonces, como entre comillas, sería la rentabilidad física de un sistema de carne. Fíjense, por ejemplo, acá, estos establecimientos, podemos decir, por ejemplo, con una carga de 0,40, o sea, necesitamos prácticamente 2 hectáreas por animal, donde hay una carga de 140 kilos, acá podemos tomar un peso medio de 300 kilos más o menos para haciendo invernada pesada, con ganancia baja, fíjense, todo pastoril puro, baja eficiencia de cosecha. Este campo necesita más o menos 3.000 kilos de materia seca, o produce más o menos 3.000. Los animales ganan 90 kilos, de acuerdo a esta ganancia de peso, y de acuerdo cebado por hectárea, nos da 37 kilos, sobre los 47 nos da un retorno del 26%. Miren cómo, por ejemplo, algunos sistemas donde empiezan a inclusionar el mismo sistema, si yo le pongo quizá una suplementación, fíjense, del 2%, ¿qué hago? Le hago una suplementación proteica. Paso a mejorar a casi de 250 a 450 gramos. Fíjense, aprovechar más el forraje me va a significar que puedo aumentar la carga, eso es así realmente, y fíjense que voy a tener otra ganancia de peso, miren lo que es la productividad del forraje, porque voy a tener mejor aprovechamiento, y con realidad mejora muchísimo la eficiencia de stock. En la medida que paso a un sistema que puedo tener una cabeza por hectárea, y miren, uno dice, bueno, ¿cuál es? Ganancias de peso moderada de 400 gramos, supongamos, el peso medio de la tropa 350 kilos, prácticamente hay algo se usa ahí de reserva, o sea el 10%, el 70% mejora la eficiencia de cosecha, y fíjense que acá tenemos que tener una eficiencia de todo el 42%. Yo les pregunto, ¿qué diferencia ven entre el planteo 2 y el planteo 3? ¿Con cuál planteo se quedan ustedes? ¿Y por qué? Y el planteo 2 son animales más livianos. En el planteo 2 son animales más livianos y convierten mejor. No, los dos planteos tienen la misma cantidad. Acordate que esto es kilogramos por hectárea. O sea, que acá tenés una cabeza por hectárea, 350. Acá tenés media cabeza, son el peso medio de la tropa, 350, dividido 0,5 te da 175. Es el mismo planteo. Pero fíjate que, a ver, casi misma ganancia de peso, acá podés tener un poquito más de suplementación, mayor productividad individual. Pero la carga es mayor. La carga es mayor, pero fíjate, ¿con cuál planteo se queda usted? La misma eficiencia de cosecha. La eficiencia de cosecha mejora, o sea, utilizo, fíjate, la productividad forrajera está basada, ¿por qué? Porque yo acá mejoro la eficiencia de cosecha. Entonces, es como que tengo mayor productividad. Yo puedo tener acá, con una eficiencia de cosecha del 50%, necesito 3.000 kilos. Con una eficiencia capaz del 100%, con 1.500 kilos cubro la demanda de los animales. Entonces, con una eficiencia del 70% necesito 4.000 kilos, casi 5.000 kilos de materia seca la productividad. ¿Con cuál modelo se quedan ustedes? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y profe, si se basa por la eficiencia de stock en el segundo modelo.
En el segundo, ¿vos solamente tenés en cuenta eso? Y también la relación forraje concentrado, que eso te puede disminuir el costo de producción, digamos. Yo te hago una pregunta. A ver, fíjense que nosotros vemos esa variable. Que, a ver, está bien lo que dice. Por la cantidad de carne producida, elegiría el tercero. Bueno, por la cantidad de carne producida ya tengo mayor productividad por hectárea del tercero. Fíjate que voy a decir, fíjate el segundo modelo, yo tendría que ver acá, ¿cuánto es el costo de producción? El uno y otro. Claro. O sea, yo no me puedo quedar solamente con este parámetro, pero yo le puedo asegurar que el costo de producción va a ser, en este caso, menor capital inmovilizado por hectárea. Parecería que este dato, a pesar de ser más bajo eficiente, tiene mayor retorno. ¿Me entienden? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hago? Y acá tengo un paso para tener igual ganancia y aumentar la carga, duplicando la productividad, no me queda otra de mejorar la eficiencia de cosecha del forraje. Y quizá la eficiencia de esto sea baja, porque tengo que ver a ver qué combinación estoy usando en el tema de forraje concentrado, que en algunos casos la mayoría utiliza arroz. Fíjense que acá otro esquema, la misma carga que el segundo, mejora la ganancia de peso, sigue teniendo poca participación los granos, mejora algo la eficiencia de cosecha, digamos. Fíjense que este animal, ¿qué hace? Al mejorar la ganancia de peso, miren cómo aumentó la eficiencia de stock. Entonces, no hay, este modelo, no digo que está malo, pero hay una realidad. La variable primero, digamos acá, determinante de la invernada es la carga, pero también es la ganancia de peso. Esto es clave. Entonces, de nada sirve si yo meto acá casi un 50%, en este caso, la ganancia de peso sería pasé de 400 a 600, esos 200 gramos, y fíjense, a igualdad de pasto, manejándolo más o menos en el mismo esquema de suplementación proteica, vieron la productividad que puedo llegar a tener, la eficiencia, y voy a tener menor producción de carne por hectárea, pero el retorno es mayor físico. Entonces, por eso digo, acá hay que mirarlo de manera combinada, no me puedo quedar. Hay muchos productores que se basan en la carga. No, yo tengo más carga, pero no miran la ganancia de peso, capaz que están por debajo del 30%. ¿Cuál se considera que esté bien el porcentaje de eficiencia de stock? Yo te digo que para mí, en el caso, una de las empresas que asesora o algo, cuando estoy en un campo que está por debajo del 63% de eficiencia de stock, yo lo paso a cría, honestamente. Lo saco, le digo, no, vos no servís para esta invernada, vamos a pasarlo a cría. A ver, si el campo tiene limitaciones, pero si no, trabajo para que el productor tenga arriba del 63%. Fíjense que este campo, miren, aumenta la carga, aumenta la ganancia de peso de manera combinada, aumenta una participación ya más del uso de concentrado, mejora la eficiencia, digamos, comparado, yo estoy hablando al esquema 2, la eficiencia de cosecha, y fíjense cómo aumenta la productividad. Entonces, acá, digamos, el productor requiere un poco más de trabajo y planificación. Y fíjense, está en el 75. Fíjense que productores que podemos estar con una cabeza y media por hectárea, menor ganancia de peso, mayor uso de grano, y fíjense que podemos estar con 300 kilos de carne del 73%. O sea, vamos a tener más productividad por hectárea. El tema es que acá guarda también empieza a jugar en el componente el uso estratégico de los granos, digamos. Y el Eso le iba a preguntar, ¿está contemplado el costo de los granos ahí? Acá no, acá solamente estamos hablando físico, no hablamos del tema económico. Yo no estoy hablando del tema económico, la eficiencia de esto, por eso te dije, es un retorno físico. Productividad sobre carga, o sea, 82 kilos dividido 175 te da 26%. 584 kilos sobre la carga de 700 kilos te da el 83%. Es eso. Nada más, no estoy preguntando y vos me preguntás, y yo acá, por eso muchas veces a mí me puedo enamorar de elegir el modelo con mayor carga, mayor eficiencia de stock, como puede ser este, y la verdad digo, ¿y a qué costo? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, el otro extremo, que existen estos modelos en provincia de Buenos Aires, de 4 animales por hectárea, donde el 30% juega el rol los concentrados, tiene una alta eficiencia de cosecha, pero miren las pasturas, necesitan pasturas de 12.000 kilos de materia seca para soportar esta carga. O sea, no estoy hablando de un campo natural, ya estoy hablando que en la medida que voy de un sistema extensivo a sistemas de alta productividad, yo le diría arriba de 4.000 kilos, estamos hablando de donde tenés que incluir pastura, a donde son estos exclusivamente pastoriles con pastura tecnificada.
Y podemos estar, fíjense, con casi hasta 1.000, 1.200 kilos de carne, con lo cual podemos estar en 100% de eficiencia de stock. En Provincia de Buenos Aires tenemos modelos de hasta 130% de eficiencia de stock. Son rotaciones de invernadas que duran, están ahí alrededor de los 800, 900 gramos, pero duran 10, 11 meses. Entonces le hacen otra vez, le digo, hacen 1,2, 1,3 la rotación. Entonces, ¿qué les quiero decir? Nosotros normalmente, la verdad, los veterinarios nos quedamos con el número físico. Los ingenieros tienen una mirada de esto y lo solapan con el tema económico. La estrategia, porque ellos manejan, la verdad, están acostumbrados siempre a monetizar todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, a tratar de decir, bueno, a ver, no necesariamente quizás el mejor modelo productivo sea el más económico desde el punto de vista económico, el más rentable. Capaz que tenga que desacelerar un poco. Entonces ahí es donde voy eligiendo y si no, tengo que también ir atenuando el riesgo. En la medida que yo tengo un sistema pastoril, acá no llueve, me mata. Pero acá también pierdo la pastura, no puedo hacer reserva, también un grado de complicación, como está pasando ahora. Aumentó la relación compra-venta, estos modelos están muy perjudicados también, porque requieren casi, fíjense, este productor requiere casi comparar 10 veces más ternero que este productor. Entonces, si este compra, supongamos, 100 animales, te necesita 1.000 animales salir a comprar por año. O sea, digamos, entonces es mayor, digamos, la voracidad que uno va, y con lo cual los riesgos cada vez son mayores, por el tema de la escala, digamos. Bueno, yo no sé, a ver, Mar, ¿cómo vamos? Ahí está, falta. No, pensé que estábamos cerca a la hora, pero me dijiste que estamos cerca, por eso. Estamos en la -20, te quedan ahí. Ah, bueno, no está. Pregunto, ¿alguna duda de esto? ¿Se entendió? Cuando vean el práctico con Gustavo van a entender cómo se determina la productividad. Y en el caso de lo que es la eficiencia es todo, los indicadores de productividad. Bueno, y el tema de carga animal ya lo habrán visto, cómo se determina. Sí. O sea, pero, bárbaro. Fíjense que los planteos de invernada hay variables propias de la empresa que son gestionables y hay otras variables que son externas. Las externas ya sabemos. Contexto de coyuntura, con el tema, a veces políticas de determinados gobiernos que pueden alentar y otros pueden desalentar las exportaciones. Que es lo que la Argentina generalmente permite, digamos, traer divisa y aumentar el precio de los mercados. O sea, porque el mercado interno tiene un precio que lo convalida en función de su poder adquisitivo. Otra también tiene que ver con el tema de los factores de mercado con respecto al tema de barreras arancelarias, sanitarias. Fíjense, por ejemplo, Brasil, la semana pasada lo le declararon a 6 estados libres de aftosa. Esos estados van a poder entrar a cualquier lado, o sea, nos van a pasar por arriba, y encima nosotros que cerramos los mercados, nos van a pisar la cabeza, por decirlo. Ya se habla que porque va a entrar todo el circuito no tóxico a Japón, donde la verdad hay un diferencial importante en precio. Eso también, fíjense, también el tema de cuota, el tema del uso anabólico, que está prohibido en algunos mercados, en otros no hay tantos controles. Y en lo que respecta a nosotros, vamos a tener primero todo lo que es propio del campo, sus características, el ambiente agroecológico, cómo está la infraestructura propia del campo que tiene, si está subdividido o no. Yo creo que ella, la verdad, no tenemos más excusa para decir al campo le falta apoderamiento, porque somos atorrantes. ¿Por qué? Porque con el boyero podemos tranquilamente mejorar la asignación de forraje y hacer un excelente manejo de un pastizal. Y no tener voluntad mejorar las cosas. No hace falta como antes que se hacía. Hay programas que podés, nosotros por ejemplo usamos programas satelitales para determinar qué cantidad de hectáreas asignarle a los animales, por ejemplo, que están en la cañada, y es una ayuda espectacular. La tecnología, si vos la buscás, te da una mano tremenda con el tema del manejo. Como vos decías, Oriana, el tema de nosotros estamos lejos con respecto a los agricultores. La agricultura, o sea, ojalá le podamos copiar el 10% de lo que hace un productor agrícola en la toma de decisiones. Como vos dijiste, lo que vos decís es mejorar, o sea, no sé cuál es el sistema que utilizás, o sea, unís, digamos, de infrarrojo, hay varios sistemas que te monitorean la disponibilidad, hay que ver la predicción, porque algunos pueden tener, digamos, esa actitud, lo puedo convalidar y cortando hasta hacer los ajustes, y después asigno, como dijiste vos, la carga, y ajusto, tiempo de pastoreo, la disponibilidad de este lote no me permite entrar, y en otros sí. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y acá es lo que por eso lo puse en otro aspecto, la actitud empresarial, de cómo va a manejar los recursos.
la verdad que hoy se puede hacer un montón de cosas a nivel empresario. Vamos por otro lado, estamos en un carro en muchas cosas. ¿Por qué? Y usted me dice, fíjese lo que nos pasa para la clase, el tema de la conectividad. Yo acá donde estoy tengo 6 megas, no me pueden vender 12 megas porque el cable que está no permite seguir vendiendo, aumentando la capacidad, o sea que estoy condenado hasta con 6 megas. Y en realidad vos nos llega el 70%, o sea que estaremos en 4 megas de entrada, con suerte bajada, de subida creo que es 1. Acá nos manejamos con los 4G y a veces con el Edge, ni siquiera con los 4G en el campo. Por eso, fíjate, mirá el caso tengo un amigo que siempre viene a dar clase un posgrado, Daniel Iglesias, y el hijo se fue a Suecia. Y lo cuento porque anécdota, entonces agarra cuando se va el hijo, porque en realidad él estaba estudiando algo de sistema en Córdoba, y para graduarse hacen un viaje, empiezan a pagar desde el primer año, se van casi 4 meses, entonces visitan un montón de empresas. Shell, sí, ya todo lo que es Ferrari, todo, digamos, BM, todo, dan una vuelta en todo lo que es en Europa, en distintas empresas. Por eso están como 4 meses. Alquilan motorhome, la verdad que es lindo que se ve lo que hacen. Y este indio se ve que en ese viaje en Suiza conoció, bueno, se puso de novio y se quedó. Le dijo al papá, vino y se volvió. Entonces va allá, cuando va a alquilar la casa, lo primero que hace es conectar la conectividad. Y entonces le dice, el hombre, el que le vendía el servicio, le dice, tenés que este plan, de bajo, de alta, medio, le dice, mira, dame el más barato, dice, el de bajo, como él recién arrancaba. Entonces le contaba a Daniel, papá, ¿vos sabés cuánto es el plan de baja, de baja resolución? Dice, de 160 gigas. Fíjense la diferencia, nosotros estamos en 10, 12, 20 megas, o sea, estamos, la verdad, por eso le decimos, vamos en un carro, es poco, ¿no? O sea, entonces, contaba a Daniel que, o sea, veía hasta 10, 12 videos a la vez, lo podía ver, ninguno se le trababa, veían la velocidad que tenía. Entonces, eso creo que a nosotros, en la medida que empezamos a tener, no sé si con 5G o algo, mejoremos vamos también, calculo, vamos a acompañarlo con la toma de decisiones. La toma de decisiones que nos va a permitir que, básicamente esto, es apuntar o enfocarnos en aspectos productivos, en mejorar la estrategia nutricional, en el tema de carga, las ganancias de peso, en analizar las categorías a alimentar, en todo lo que se llama la gestión de procesos, digamos. Bueno, acá rápidamente, fíjense que nosotros podemos ver que podemos engordar toda la categoría que tenemos. O sea, normalmente, como dijo Omar, los toros es un problema, rompen todo, se pelean, entonces... La verdad, la mayoría, como están, lo vende la verdad, y aparte hoy tiene buen precio, como conserva, es un animal que generalmente lo que hace uno es que se levanta un poco y lo vende, pero no lo engrasa, digamos, el toro. Sí, en el caso de la vaca, que es un negocio importante por el cambio de categoría. Yo compro, fíjense, la semana pasada con el tema del paro, todos los productores que compraron vacas de invernada, la compraban a 60, 55 pesos. Esa vaca... La verdad hicieron un negocio extraordinario, porque la van a vender arriba de 150 pesos. Donde anteriormente estaba arriba de 80, 90 pesos, o sea, fácil. Le digo, la vaca conserva, la invernada estaba tocando los 100, o sea, le quiero decir, son a veces ventanas de oportunidad de negocio que lo hace, depende de los kilos de entrada, no los kilos ganados, porque los kilos ganados, hacer un animal tiene baja eficiencia y, digamos, son altos. La importancia es que el tipo de vaca que uno compró. Vuelvo a decir, no todo lo que brilla es oro, porque muchas veces yo compro lotes de vaca y hay muchas vacas que por más que le meta kilo, no aumentan, no me cambian de categoría y las vendo en la misma categoría que la compré. Entonces, asumí costo. Entonces hay que tener en cuenta la matriz. ¿Qué porcentaje? Capaz a veces el 70% me sale para consumo, para manufactura me puede salir capaz buena, un 30, un 20 y un 10 me puede salir para conserva. Si yo compro vaca cada vez más descarnada, tengo más probabilidad de que me salgan con menor, me las paguen al mismo precio que yo las compré. Pero estoy perdiendo por todo lo que le di de comer y no me van a convertir esas vacas. Y después tenemos la categoría, básicamente lo que de los terneros al consumo liviano, hay alrededor de los 350 kilos, 320, y el caso de novillo. O sea, un país si quiere marcar una tendencia productora de carne,
y te das cuenta con el tema novillo. Nosotros fuimos perdiendo muchos novillos, con lo cual eso, fíjense, desalienta. Una de las cosas importantes es, ¿quién tiene los novillos en este país? Los productores grandes. Los productores chicos no se pueden dar el lujo de sostener un planteo de invernada. Necesitan, o sea, están sobreviviendo, con lo cual están haciendo, un poco como decían, categorías intermedias o recrías. Pero el productor grande, le dirían provincia de Buenos Aires, las estancias grandes, por decirlo, no desarmaron la cadena de novillos. Esto ya lo habrán visto, la parte de crecimiento. Vuelvo a repetir acá el tema de los destinos de los mercados, muy importante, otra variable, que eso también va a tener una interrelación dependiendo del mercado, a qué costo de producción tiene. A veces provincia de Buenos Aires por el biotipo puede ser un novillo doble propósito. En este momento me cerraron la exportación, lo acelero, lo vendo para el consumo interno. La exportación está abierta, le meto capaz 30, 40 kilos más, con 4.30 lo vendo. ¿Por qué? Porque la conformación que tiene ese animal hace que tenga mejor características carniceras y con 4.30 me da el estándar, o sea, llevo los 125 de la media red. A diferencia de un biotipo, que yo le digo más cruzo o algo, que necesito estar arriba de los 4.80, porque tiene, digamos, más proporción de hueso. Bueno, después también dependiendo del tipo de animal, el FRAM, cuánto pesa la media red, lo que le decía el tipo, a qué sistema voy a poner. Nosotros no medimos, pero deberíamos gestionar, de acuerdo al FRAM, a qué sistema van a ir. Porque no puedo meter un animal de un FRAM grande, tipo Lando, por decirlo, en un sistema pastoril, a baja ganancia de peso. Son animales que la verdad son una Ferrari, dándole de comer, porque convierten, consumen con mayor cantidad, pero también puedo tener altas ganancias de peso y buenas eficiencias. Y bueno, y el plano nutricional es lo que me va a derivar básicamente de acuerdo a la intensificación que yo quiero elegir. El grado de terminación muchas veces está asociado a que hay productores que prolongan el engrasamiento, quieren ver todos los novillos tapados de grasa, en realidad eso al mercado no les sirve. Al productor le pagan menos porque la grasa le hacen el dressing en la planta, no pagan nada, y por eso no le pagan, pero el costo energético que tuvo de acuerdo al alimento es altísimo. Y otra cosa importante acá, el tema de la carga animal, es muy importante, gestionar de acuerdo a la productividad y el manejo que uso del recurso. Y otra cosa importante es lo que le decía el peso medio de la existencia. Acuérdense que en la medida que yo aumento la carga animal, o sea, yo tengo más cantidad de animales, voy a aumentar la productividad. O sea, ejemplo, tengo un animal que me gana 50 kilos, tengo dos, voy a tener 100 kilos. Pero una cosa importante es que en la medida que me aumenta el peso medio de la existencia, o sea, que significa que si un animal, por ejemplo, del peso de salida, 500 kilos, peso de compra, 200, el peso medio de la existencia va a ser 350 kilos, porque sería de los 300 kilos que yo he ganado, la mitad son 150, más 200 que compré, son 350. Entonces, ¿qué hace? A mayor costo, peso medio de existencia, aumentan los costos de mantenimiento, por eso disminuye la productividad de manera decreciente. O sea, es una clave de decir. Entonces, no sirve tampoco tener invernadas largas, ¿por qué? Porque lo que hago es tener muchos animales con altos costos de mantenimiento, que eso es lo que uno ve. Digamos, los productores que por ahí uno cuando le justifica no solamente la variable de tiempo, sino también los nutrientes que estoy usando para mantener ese capital, no que está produciendo. Vieron que los costos de mantenimiento van en función al peso vivo. Un animal de 200 kilos, digamos, no es lo mismo que un animal, digamos, de 500 kilos. Mayor peso, mayor demanda de nutrientes va a tener para vivir. Y acá fíjense, por ejemplo, podemos decir rápidamente, basémonos en algunos conceptos, es cuando uno dice, bueno, ¿qué objetivo empresarial tiene el empresario? Muchas veces comprar lo más liviano posible. Bueno, tengo que caer a la raza británica. Que tener un mayor peso de venta, y eso está mal las razas continentales. Quiero tener un bajo precio de compra, y nuevamente voy a tener que ir a las continentales. Quiero tener un alto precio, y voy a tener que ir a la raza británica. Que tengo mayor conversión, lo voy a tener nuevamente en las razas continentales, o sea, porque estos animales a altas ganancias de peso tienen depositar grasa, con lo cual cae su eficiencia. La disponibilidad de ternero es mucho más alta en las cruzas, y digamos que a veces en las razas británicas puras o como tales. Y otra cosa también tema el proceso, es mucho más largo, producto de que muchas veces, digamos, los recursos que se utilizan son inferiores a diferencia de la raza, para las razas británicas.
No, esto no vamos a pasarlo. A ver acá, este es un ejemplo, fíjense cómo son las cadenas forrajeras. Es muy importante que nosotros en función de las cadenas forrajeras evaluemos la distribución que se tiene. Acá tenemos 3 tipos de planteo. Entonces, vamos a ver si este productor, por ejemplo, elige armar una carga en esta situación de primavera, fíjense que el batch invernal es muy chico. Si eligen esta situación, el batch invernal es muy grande, y ya tiende a ser mucho mayor si elige este. Entonces, ¿cuál es? Quizá este productor puede elegir la carga, el punto medio puede ser acá, por ejemplo. Bueno, a ver. No, esto es la parte de acá, para hablar la parte invernada y lo último. Creo que es muy importante que ustedes sepan los efectos que se tienen con respecto al tema de la suplementación. Están asociados 2 parámetros. Uno es a la carga animal y otro a la ganancia de peso. Acá tienen con la barrera primero lo que sería la pastura o los forrajes, y después con la S el suplemento. O sea, cuando yo estoy con un efecto de adición, lo que voy a tener un efecto, ¿por qué? Porque doy la misma cantidad de materia seca. Tenía 10 kilos de materia seca, le doy 10 kilos de materia seca a un animal, y le agrego capaz 2 o 3 kilos de grano. Entonces, ¿qué voy a tener? Mejorar la ganancia de peso, pero no voy a mejorar la carga. Si yo a los 10 kilos bajo, pongamos, a 8 kilos y el resto le uso los 2 kilos de grano, voy a mejorar la carga en función de la sustitución que haga. ¿Cuánto? En este caso, si reduje el 20% los granos, voy a poder aumentar la carga en un 20%, pero no voy a tener variación en ganancias de peso. Después lo puedo hacer de manera combinada, puedo bajar capaz a 8 o a 7, a 8 pongamos la pastura, y dar 4 kilos de grano en vez de 2. Entonces voy a tener lo que se llama de manera combinada adición. Entonces esto me permite tener un impacto directo de estas 2 variables, tanto la carga como la ganancia de peso. Y en el caso de acá podemos encontrar lo que se llama adición con estímulo, es cuando, por ejemplo, tenemos forrajes de baja calidad, o en realidad no son forrajes de baja calidad, podemos tener forrajes con limitantes, importantes. Por ejemplo, un campo natural, una megatérmica diferida, donde tiene un bajo nivel de proteína y limita la digestibilidad. Uso una pequeña cantidad de suplemento, la suplementación proteica, y mejora muchísimo, fíjense, la carga y la ganancia a veces. Y a veces puede ser, o puedo mantener la carga, pero sí manejo muchísimo la carga. Pasturas de alfalfa, si tienen un exceso proteico importante, y le agrego maíz. Entonces, ¿qué hago? Una fuente energética me permite equiparar esa diferencia o solapar la productividad, digamos, la oferta de energía con la oferta de energía de proteína, con lo cual no hay tanto nitrógeno no proteico dando vuelta, el animal tiene un gasto energético para transformarlo en el hígado en urea y se elimina por orina. Entonces, eso arroja que, por ejemplo, ustedes van a ver infinidad de trabajos que te dicen que las bajas ganancias de peso en el otoño. Y en el caso cuando uso alimentos de baja calidad, ejemplo, rollo enmohecido, rollo de muy mala calidad, capaz a veces se usan de soja o algo, para sustituir la pastura, voy a tener un impacto negativo en la ganancia de peso. Quizá lo que voy a tener un beneficioso es sostener la carga. Entonces, esto es importante también a la hora de planificar cuál va a ser el efecto que uno va a perseguir. Yo muchas veces hay esquemas que permanentemente están adicionando 0,5, 0,7, digamos, grano para, digamos, tratar de no solamente balancear los desbalances que tiene la alfalfa, el sistema pastoril. Entonces ahí es importante. Los sistemas de cría, generalmente estamos haciendo adición con estímulo, porque hacemos hasta suplementación proteica discontinua y no tenemos ningún tipo de problema. No sé, a ver, Omar. Tenemos un ratito más porque después a las 6 tengo que grabar otra clase acá con la parte de caprino, así bueno. Que no, tenés 5 minutos. Bueno, así rápido, le muestro un par de fotos. Fíjense esto, nos encontramos con esto muchas veces en campo que te dicen, no, yo lo voy a comer. Miren la calidad de los alimentos que se utilizan. Cuando yo veo esto, acá los animales tienen un alto nivel de selección y los desperdicios, miren lo que es acá. Traduzcan una plata, porque esto no te lo regalan, o sea, todo tiene un costo. Y si me lo regalarían, la verdad diría, a veces es perjudicial para los animales. Miren lo que es el tema enmohecido. Fíjense, por ejemplo, a veces cuando se utiliza un contenido de grano, a veces uno debería analizar cuánto de este grano, aunque parezca físicamente cuánto pierdo en almidones, porque en realidad a veces puedo tener, separaría y debería ver estos granos cuántos están y si están tratados. Dependiendo, cuando tengo un forraje de alta calidad, quizás las pérdidas puedan ser mayores,
monitorear el nivel de proteína, de lo que es la unidad bosta, lo que es una normal, a medida que baja la calidad del forraje y la digestibilidad, voy a tirar a estas bonigas, esto realmente se logra en etapa, entonces quédate acá, puedo tener ganancia de peso 600 gramos, esta lectura me va a ser capaz 300, 400 y acá puedo estar perdiendo peso. Entonces yo voy a un lugar donde van los animales y puedo ir mirando la bosta y darme cuenta, básicamente, cómo es lo que se viene. Fíjense que acá, en la fecha que estamos en agosto, miren el estado de los animales con una suplementación proteica, a pesar de tener una materia fecal que uno ve en determinado momento, que se ve que no todos comen, semipastosa, no es boniga, los animales estos están esperando la primavera, cuando agarran la primavera son un avión. A diferencia si los hubiera dejado, miren el estado, los hubiera dejado, les tiro de una bosta con una suplementación proteica, que los hubiera dejado. Y miren esos mismos animales en la primavera, cómo empiezan a tener un nivel de engrasamiento sin usar granos, aprovechando lo que es en la primavera. Biotipo carnicero con muy buena actitud carnicera, esto es lo que es limango, miren lo que es limusín, fíjense una predisposición donde tienen, por eso, al tener mayor cantidad de contenidos magros, mayor rendimiento. La actitud, digamos, los animales, lo que decía, animales que generalmente uno tiene que ver, o sea, lo que es la amplitud de la capacidad respiratoria, el largo del animal, la capacidad digestiva y circulatoria, con lo cual estos animales tienen menor capacidad de transformación, porque son más cortos, van a consumir menos, van a tener menor disponibilidad de nutrientes y menor capacidad de circulación. Entonces, ¿qué hace? Estos animales normalmente van a tener bajas ganancias de peso. Hasta una edad, capaz de 200, 220 kilos, como se hacía antes también ahorita en un avión, pero después, si lo quiero llevar a un ovillo pesado, parece unos chivos, por decirlo, no desprestigiarlo, pero tiene que ver también con el tema de la selección genética y la actitud de la carne. Fíjense lo que le decía a algunos determinados novillos, fíjense que acá no está todo seco, miren lo que es una mala conformación animal, por más regalado que tengan estos animales, la diferencia compañero de tropa, miren este y este, o sea, yo no sé, la verdad, eso la verdad si se hace una salchicha, no sé, que dura debe ser todavía, o sea, hasta una hamburguesa, por decirlo. Esto por a veces cuando se castra mal, queda estos procesos de los torunos, o sea, animales que tienen una actividad sexual, lo que le decía la vaca, y bueno, esto es un tema de los ambientes, donde ustedes vean la productividad, esto es un sistema de pastoreo rotativo donde alta carga, fíjense, se manejan todas las parcelas de 1 hectárea y se va rotando. Miren acá, por ejemplo, ambientes naturales donde hay mucho trébol, lo que les decía Buenos Aires, el tema del manejo de los alimentos de autoconsumo. Este es el problema muchas veces en determinadas regiones, los efectos, los riesgos que tienen con el exceso hídrico. El caso del manejo de los volandos, fíjense acá también cómo se seleccionan los comederos, algunos se manejan con autoconsumo, y una variedad. Esto, por ejemplo, donde hay sistemas de encierre, que fíjense, frente a inclemencia climática, miren lo que es. Esos animales se entierran hasta arriba de 20, 30 centímetros, o sea, la eficiencia de conversión cae entre 20 y 30%, es un desastre. Esto muchas veces se han provincia de Buenos Aires, porque esos son los planos, donde no tienen niveles de escurrimiento, y fíjense lo que son. Estos terneros, algunos se amontonan porque empiezan a tener frío, digamos, baja el consumo, y el animal, la verdad, bueno, y esto es lo que le decía la parte de isla, con el tema de los riesgos, las crecientes, las pérdidas que hay, por muchas veces, como es, bueno, el biotipo, esto puede ser la suplementación del ternero al pie de la madre, que esto también es un crifín. No sea mal, ahí estamos más o menos en los tiempos, yo para no... Sí, estamos en los tiempos. Estaría para si hay alguna pregunta, alguna consulta. De salirme de la pantalla, de compartir pantalla, ahí está. Sí, estamos en horario, aparte, bueno, tengo ahora una grabación de una clase, así que no sé si los chicos tienen consulta, tienen pregunta. Quedamos 31, dijimos. Como los otros días también que quedamos los que realmente les gusta la parte de producción, ¿no? Digo, sí, podríamos Yo decir. me quedo realmente con un concepto que las generaciones que Oriana, pará, Oriana. es como Oriana. Vamos afinando un poco el tema de costos y eficiencia. Oriana.
Sí, sí. No, que no se te escuchó nada porque estás como amado, vos estás con problemas de delay o con de baja señal. ¿Cómo decías vos? Baja señal. ¿Cuál fue bueno, que tu apreciación o tu comentario? Repetilo. No, que para mí yo me quedé con una frase de Amado que básicamente somos como que las nuevas generaciones las que vamos afinando un poco Ahí se fue otra vez. más la parte. Un poco lo que vos decías, Oriana, por ahí te entendí un poco la idea, por ahí se te entrecortó de vuelta. El tema es que indudablemente nosotros, digamos, ustedes que son la nueva sangre que va a salir al campo laboral, tienen que, digamos, tratar de tener control sobre los sistemas, gestionar las variables, determinar, ver la incidencia que tienen, determinar estrategia, indudablemente siempre para mejorar la toma de decisiones. O sea, la precariedad con que se vienen manejando los sistemas es como están ahora y siendo vulnerables. Indudablemente también tenemos que profesionalizar el tema a nivel de sector, porque la representatividad, muchas veces los que nos representan al agro, al sector, vamos a decir, a los productores, cuando van a negociar con el gobierno, ¿viste? Negocian el más o menos, y vos más o menos no sirve, vos tenés que ir de manera objetiva. ¿Cuánto te cuesta producir? ¿Y cuáles son las variables? Entonces, vos con eso realmente podés mejorar, digamos, un proceso de negociación. Si no, lo otro, viste, algo que es a ver quién tiene más poder y siempre se va a quedar con la verdad. Entonces, vos podés, a su vez, teniendo gente más profesional trabajando en el punto de vista político, va a permitir generar políticas activas también. Pero eso del lado del gobierno. Del lado tranquila adentro, la verdad, tenemos un campo laboral terrible para hacer cosas y mejorarlo, con un potencial altísimo. Yo creo que estamos en muchos ambientes en el 20-30% del potencial. Entonces, no queda otra de que capacitarse, indudablemente ser prudente, ir haciendo cambios graduales en las empresas, no ir cambiando todo de golpe porque termina siendo una revolución y los primeros que se van a ir van a ser ustedes, evaluando y controlando, creo que son las claves. Le pasa al tambo a todos, no hay ninguna empresa en la agricultura, no hay ningún productor agrícola que antes de tomar la decisión de hacer soja, maíz, no te da un margen bruto. Todos te hacen un margen bruto. ¿Cuánto me cuesta producirla? ¿Cuánto me da la expectativa de precio y de rinde? Entonces, ¿saben cuánto es el punto de equilibrio en rinde, en precio, para por lo menos salir derecho? Bueno, estamos, chicos, esta clase está siendo grabada, así que después yo la voy a subir. ¿Qué dice Oriana acá? Totalmente más, y en el lugar de mirar dibujitos te pasabas mirando los remates del canal rural. Ay. Bueno, pasar eso, o sea, sí, ahí pasa. Lástima que no se puede, bueno, estas son las cuestiones que por ahí a veces tiene esto, ¿no? Que estamos con estos problemas, como comentaste, Amado. Todo muy lindo, pero no tenemos conectividad, no tenemos, bueno. Así que, bueno, chicos, yo cierro acá, detengo, finalizo la grabación, después lo subo.